Artlist.io. I've grown tired of the words of the single man, hanging life is on his every. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy, ya estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tutibilus, espacio de agitación histórica. Bueno, pues estoy muy contenta porque el día de hoy participan con nosotros el licenciado Vladimir Atahualpa Martínez Bello, que es historiador de la ENA, y la doctora Isaura Eugenia Sánchez Hernández, que es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Iztapalapa. Y pues vamos a hablar de un acercamiento sociohistórico al demonio novohispano. Entonces, bueno, pues les presento a Vladi, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Hola, Vladi, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí, Anel. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti también porque estás un poco malito, pero ahí vamos. Pero no de la cabeza. Eso es lo bueno. Y tenemos a la doctora Isaura Sánchez. Hola, Isaura, buenas noches. Buenas noches, solo precisando de Xochimilco, de la UAM de la Xochimilco. UAM Xochimilco, para que no se confundan. Muchas Ok. gracias por la invitación, qué honor, qué gusto y qué placer estar aquí esta noche para hablar de mantelillos, ¿no? Bueno, pues fíjense que esto surgió porque Vladimir hace poco se tituló como licenciado en historia con una tesis sobre el demonio. Entonces, a mí me surgió pues el tema de que igual y podríamos charlar sobre su tesis y de ahí ir jalando como temas que le pudieran servir a la gente que estudia la Nueva España, sobre todo a la gente que hace historia cultural, ¿no? Historia de los imaginarios, etcétera. Y pues, en primer lugar, no sé, Vladi, si nos podrías hablar un poquito de qué es lo que hiciste en tu tesis y qué descubriste. Sí, claro, ya, qué bueno que tengo la oportunidad de hablar de la tesis, porque pues sí fueron así varios años ahí. Entonces, sí, o sea, realmente es, como decíamos, es una tesis pues de historia. Es un documento que pues está en el Archivo General de la Nación. Es como yo les comentaba, pues creo que el primer aporte que se puede hacer es que el documento está completo, ¿no? Es como que también algo muy, digamos, muy valioso para nosotros como historiadores, encontrar un proceso completo, porque yo recuerdo que cuando empezaba en todas estas cuestiones de los procesos, nunca terminaban, o sea, muchos de los que yo revisaba nunca terminaban, nunca te decía qué había pasado, con el ritual, con la persona, qué sucedía, porque pues, no estaba el documento completo. Entonces, esto me parece que es pues digamos, un gran aporte de que está completo. Ya está gran parte paleografiado, ya había sido trabajado por otras personas también realmente, pero digamos que es un documento muy extenso, muy, muy extenso, entonces pues digamos que solamente algunos investigadores habían trabajado ciertas partes, porque aparte
o sea, tiene muchísima información de dónde cortar, ¿no? Hay infinidad de cosas de las cuales tú podrías sacar aquí, sacar allá y te va a dar, ¿no? Te va a dar muchísimo porque de entrada creo que por lo que te da muchísimo es por el personaje que aparece, ¿sabes? O sea, creo que pues digamos, sí, ¿cómo decirlo? El pactante con el demonio es un personaje muy característico, de cierta manera, pues a veces me hace muy divertido, a veces me identificaba mucho, pero es una persona que hace y deshace, ¿no? Entonces, eso hace que se generen muchas situaciones muy, muy interesantes que van a desembocar en, pues, toda esta cuestión del proceso. Entonces, creo que eso también es muy interesante y por momentos también creo que era una persona, a pesar de ser analfabeta, creo que era una persona inteligente y creo que él también, y algo que me llama mucho la atención, es que él es una muestra de todo el proceso por el que está atravesando Nueva España, ¿no? De cierta ¿Él manera. cómo se llama el Él se personaje? llama su nombre completo es Juan Luis Márquez López, Juan ¿no? Luis Márquez López. Ajá, y cuando lo detiene la Inquisición tendría como unos 18 años, Muy joven. muy, muy joven. Y el proceso acaba con él, digo, según esto lo mandan a las galeras del rey en España, pero ya después, por investigadores como Gabriel Torres Puga y todo esto, me comentó el doctor Gabriel en algún momento que casi nunca los mandaban realmente a las galeras en España porque pues la Inquisición de entrada era muy corrupta y entonces pues, necesitaban mucho dinero para el barco, para el transporte, y era muy probable que jamás se cumpliese en la realidad ese castigo. Y aunque no lo dice el documento, yo lo que al final también pensé mucho es que a pesar de todo esto, Juan Luis era un trabajador que siento que de cierta manera una mano de obra especializada en los obrajes. Era una persona que desde muy joven estuvo en los obrajes y la mano de obra era muy solicitada en ese entonces. Estamos hablando del siglo XVI, 1598, 1500. dentro de México. Entonces, la mano de obra era muy solicitada y siento que a la Nueva España le convenía más tenerlo aquí y dejarlo en un obraje trabajando, que aparte eso le iba a dar dinero a la Inquisición, que mandarlo a las galeras del rey en España, donde probablemente iba a morir y pues realmente ibas a desperdiciar una vida peleando una guerra que estaba peleando España y que pues nada tenía que ver aquí, ¿no? Entonces, no dice eso el documento, pero me da esa sensación de que más bien lo dejaron aquí y se lo vendieron a algún obrajero, ¿no? Oye, nos llega una pregunta. Si el personaje Juan Márquez, Juan Juan Márquez, Márquez. ¿no? ¿Era mestizo, criollo o español? Sí, él es de calidad mestizo, pero yo aquí voy a sacar acá mi crush académico en este momento, que es Federico Navarrete, que que pues bueno, ya él me explicó toda esta cuestión y él habla muy bien. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo lean, donde habla pues de que México no es realmente mestizo, o sea, toda esta cuestión del mestizaje no es más que una ideología propuesta por el Estado para generarnos identidad como mexicanos y que toda esta cuestión del mestizaje pues quizás es más diferente de lo que nosotros pensábamos, ¿no? No existía este mestizaje cultural ni biológico realmente, porque Federico lo que nos propone es que tanto españoles como indios eran comunidades endogámicas. O sea, los españoles se casaban entre españoles y los indios se casaban entre indios. Incluso él menciona que muchas veces lo que sí podría haber era como esta cuestión de la piel. Los españoles preferían casar a sus hijas con españoles pobres, nada más porque seguían manteniendo un color de piel, ¿no? Entonces, él era mestizo y los mestizos más bien eran una clase social, eran un sector social, ¿no? Que pues podía involucrar yo por lo que noté, por lo que él describe, generalmente los mestizos eran los hijos, ¿no? Podrían ser hijos de españoles pobres, los hijos de españoles con India, los hijos de españoles con mulatas, o sea, digamos que los mestizos realmente eran un sector pobre, marginado, que lo único que tenía para sobrevivir era su fuerza de trabajo, que era generalmente analfabeta y que generalmente eran muy nómadas, muy errantes, ¿no? Andaban de pueblo en pueblo, de aquí para allá, se metían muchísimo en problemas, les gustaban muchísimo, por ejemplo, coquetear con las mujeres, andar tomando pulque, pues tenían muchas deudas, también eran un poco agresivos, violentos, y entonces era más bien como decirles esto, ¿no? Era mestizo, pero no piensen que era un mestizo como biológico, sino era un mestizo que pertenecía a un sector social como marginado, ¿no? Que Ok. también esto es muy importante, ¿no? Juan Luis pertenecía a un sector marginado de la sociedad, no tenía estudios, no había hecho ningún oficio realmente, no sabía leer, no sabía escribir,
Entonces realmente él, desde muy pequeño, pues zapatero, digamos, nace, es zapatero, como a los 11 años dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser zapatero, y se va al centro norte de Nueva España. Y ahí en el centro norte él empieza a convivir con los mulatos, ¿no? Ujú. Y los mulatos son quienes le enseñan precisamente el oficio del vaquero, a montar a caballo, domar potros, y cuidar sobre todo el ganado, porque pues ellos eran como que estaban muy acostumbrados a tratar estos animales pues desde Europa, ¿no? Eran ellos quienes se encargaban de ellos, y pues ya ves que aquí en Nueva España los indios tenían prohibidísimo tener caballos, ¿no? Ujú. Entonces, son los mulatos realmente quienes le enseñan a este mestizo toda esta cuestión. Y digamos que rumbo a las minas de Zacatecas, conoce a un indio llamado Clemente, que le tatúa en esta parte de aquí el monograma de Jesús, el IHS. Ajá. Y ya, aquí si quieres ya empieza, yo aquí es lo que propongo, es que él en Zacatecas empieza a buscar demonios familiares, ¿no? Siento que empiezan como que los vaqueros eran muy dados a contarse historias, es lo que dice mucho Solange Alberro, ¿no? Pasaban muchísimo tiempo trabajando, muchísimo tiempo juntos, y les contaba muchísimo contar historias, ¿no? Pero como que estas historias de varones, ¿no? De yo conquisté, yo monté, yo puedo hacer esto, entonces como que eran este tipo de historias, ¿no? De llenarse como de prestigio, de valor, de ser don Juanes. Entonces, yo creo que dentro de estas historias le empiezan a decir, mira, en estas cuevas de Zacatecas hay demonios familiares que te cumplen favores, todo esto, y yo siento que los empieza a buscar. No tengo pruebas de esto, la única prueba que tengo es que él menciona que Mantelillos tenía un demonio hermano que se llamaba Alcarraza. Mantelillos es el demonio familiar. Ajá, ajá. Ajá. Él tiene un demonio familiar, ahorita les llego a Mantelillos, pero haz de cuenta que él dice que tiene un demonio, aparte de Mantelillos, es que es muy interesante esto, porque él hace un pacto con un demonio llamado Mantelillos, pero cuando se presenta el demonio, él le dice que tiene 3 hermanos: Buenos Días, Buenas Noches y Alcarraza. Ok. Entonces, pues yo quiero pensar que de entrada la gente podía tener tantos demonios familiares como quisiese, o sea, no había como un límite de nada más uno. Y yo cuando investigué mucho, bueno, no mucho, cuando investigué, noté que la alcarraza es una vasija que utiliza la gente del norte para enfriar el agua. Ujú. Entonces yo lo que creo es que Juan Luis más bien iba agarrando elementos de su errancia y los iba incorporando, pues, hasta crear todo este imaginario, ¿no? Respecto a los demonios. Entonces, pues ya se queda en el norte ahí un buen rato, se regresa, y de las minas, de estar, por ejemplo, en esta zona minera de Zacatecas, se regresa como a la zona centro, como a la zona centro-sur de Tasco, Iguala, y ahí sobre todo empieza a estar, pero en las cárceles. Entonces, fíjate que ahí te acuerdas de Zafra, ¿no? Sí, claro. Antonio Zafra. Eduardo Zafra, ajá. Ah, Eduardo Zafra. Ay, qué bien me acuerdo, ¿verdad? Pero él me hizo una observación muy interesante, y sí creo que tiene razón, de sobre todo de estos como cultos que tiene la gente de las cárceles, ¿no? Porque ya Juan Luis empieza a estar mucho tiempo en las cárceles, y pues ahí empieza a conocer muchísimas personas Pero así. por qué va a la cárcel? ¿Porque lo apresan? Empieza a ir a las cárceles porque se roba porque compra un caballo robado, porque intenta seducir a las indias, y eso pues evidentemente le traía muchísimos problemas de pleitos, pues, con las parejas de las indias, porque pues, le gustaba mucho eso, y porque empieza a tener pleitos de tierras con una india con la que se casa. Ok. Entonces en Taxco empieza pues a estar en las cárceles, pasa como algunos años ahí en las cárceles, y yo ahí sugiero, bueno, esto también, Isaura, no sé si también quiere hablar de esto, pero ella me pasó este texto, donde sugiero que él vio en esta región de Guerrero como que estas danzas de diablos que hacían los mulatos y los negros precisamente en la zona de Guerrero, ¿no? Y que actualmente, pues todavía sigue, ¿no? De hecho, aquí tengo una máscara. Bueno, A ver. Bueno, varias precisiones. Sí, Ahí va la porque mira, maestra usan Isaura. estas máscaras, Clávate con eso, ahorita vamos con. Ok. Esas ¿no? son las Entonces, máscaras de la danza de diablos. Pero ajá, que utilizaban en Guerrero, así. Entonces yo siento que él vio estas máscaras, y ya de aquí, pues,
después agarra como muchos elementos que va a tener Mantelillos después. No sé si Saura quiera comentar algo. A ver, Isaura. Bueno, un poco sin salirme de la contextualización histórica, aquí algo importante, ¿no? Siguiendo lo que decía Navarrete, pues ahora sí que el periodo donde se empezó a dar la mezcolanza de fenotipos fue más entre 1850 y 1950. Él le llama periodo de gran convergencia, entonces dice que incluso fue la misma Revolución Mexicana la que hizo que se movieran poblaciones para todos lados y eso, digamos, favoreció esa mezcla de todos colores y sabores, pero que antes no había. Entonces, digamos, tendemos en la vida cotidiana a pensar que toda la colonia fue igual y que desde el principio hubo estos esquemas de segmentación, pero el periodo que analiza Vladimir es justamente un periodo caótico de reconfiguración a los poquitos años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, claro, hay todavía ese cajón desastre donde van mestizos que pueden ser todos y de todos colores mientras no sean indios o no sean españoles. Entonces, esa calidad, ¿no?, que tenía Juan Luis, pues lo ponía en un lugar social y simbólico muy particular, pero aparte aquí faltó decir que él deja de ser calcetero a los 11 años y se va a herrar a los 11 años. A los 13 años ya era papá de una bebé. ¿Qué? Sí, o sea, por eso decimos, o sea, es un personaje muy singular, pero creo que Vladimir lo suavizó porque en realidad Juan Luis era la bandita, ¿no? Hoy diríamos que era la bandita porque, digamos, no quiso seguir un oficio, ¿no?, que pudiera haber tenido como un lugar social. Él no quiso, por alguna razón, no tenemos una hipótesis de por qué decidió irse y dejar el oficio de calcetero y ayudante de zapatero, pero empieza su trajín, ¿no? Imagínense un chamaco de 13 años que ya es papá. Entonces, con una niña que también ya, bueno, en esa época ya era una mujer, ¿no? Porque ya le había llegado la menarquía, entonces ya era una mujer, estaban casados, y comienza su peregrinar, y va a haber ahorita que comente Vladimir partes de la historia, o sea, ¿qué onda con ese contexto social? ¿Cuál era? Yo sí me pregunté después cuál era el rol de las mujeres en sustentar esa errancia y acompañarla o no acompañarla o intermitentemente, ¿no? Pero sí, yo quería señalar como esos elementos bastante, o que hoy nos parecen, o nos parecerían bastante extremos por cómo conceptualizamos las infancias y las juventudes, ¿no? Pero que en ese momento justamente todo está reconfigurándose y los sujetos no tienen un lugar específico en la estructura social que apenas se va remodelando, ¿no? Nada más ahí mi cuchara ya la metí. Ok. Es que lo que dices me parece muy interesante porque al menos lo que menciona, lo que yo no me acuerdo quién lo había leído, ahí sí ya para que vean no recuerdo, es que por ejemplo en el México prehispánico era muy complicado que tú pudieses salir del pueblo donde nacías, ¿no? O sea, si tú nacías en ese pueblo, ahí morías y ahí te quedabas. Entonces, algo que trajo la conquista es que se rompió eso, ¿no? Entonces, de pronto los indios podían empezar a movilizarse por todos lados, también los mismos mestizos empezaron a movilizar, y eso es como lo que mencionas ahora, y es algo que yo también me quedé con la duda, ¿no? Hasta ahorita me queda esa duda de cómo era la infancia realmente en la Nueva España, ¿no? Cómo se veía realmente un niño de 11 años en la Nueva España, ¿no? No sé si un niño de 11 años se vería como ves ahorita un niño de 11 años, ¿no? No sé si me explico con lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, o sea, que si el sujeto estaba infantilizado o no. Ajá, porque realmente lo que dices ahora es cierto, o sea, para tener 11 años hace cosas muy, o sea, no me imagino un niño a los 11 años yéndose de Xochimilco, porque él nace en Xochimilco, y yéndose en 1500, pongan 1596, que volvemos al contexto, ¿no? Tenochtitlán realmente pues acaba de caer, ¿no? Se está construyendo la Nueva España, pero pues no es que la Nueva España se haya construido en 10 años, ¿no? De pronto ya aparecieron las iglesias y todo, ¿no? O sea, pues de los escombros y se empezaron a levantar todo. Entonces él está viendo realmente un mundo, o sea, le está tocando ver un mundo en destrucción, porque todavía quedaban algunas pirámides, y otro mundo que se está construyendo, ¿no? Un mundo con mucho caos por las fronteras, por lo de los frailes, y también porque de cierta manera, y es lo que yo les quería decir, pues Nueva España para mí en ese entonces era cosmopolita, o sea, era un lugar donde venía gente de todo el mundo, ¿no? Entonces aquí de pronto ya fue un lugar donde no solamente pienso que había españoles, había negros, bueno, africanos, perdón, había asiáticos, empezaron a llegar los chinos, libres, esclavos, empezaron a llegar pues musulmanes, judíos, piratas franceses, ingleses. Entonces, pues de pronto esto fue como pues multicultural, ¿no? Entonces, él se va a los 11 años, entonces no me imagino
en este mundo tan violento, tan caótico, sobre todo yo pienso violento, digo, México creo que siempre ha sido violentísimo, pero en esa época también era muy violento, ¿no? O sea, la guerra en el norte, los mismos indios peleándose, las hambrunas, los terremotos, las inundaciones, el despojo. Entonces, pues yo siento que era un mundo muy violento y la gente, pues, se volvía, o te volvías violento o no podías sobrevivir ahí realmente, ¿no? Entonces, imagínense un niño de 11 años yéndose solo, así, al norte, al centro norte, ¿no? Y conviviendo con vaqueros, y se casa, como dices ahora, con una india náhuatl de Tepoztlán a los 13 años. Y ¿Tiene hijos? Tiene 2 hijas, una se le muere y después tiene otra. Y se regresan a Xochimilco con su esposa, pero ahí el documento, digo que el documento dice todo, llegan a Xochimilco y en cuanto llegan, él empieza una relación con otra india que se llamaba Petrona, también de 13 años, pero yo estuve investigando y dice el documento que era una relación que causaba mucho escándalo en la ciudad. Entonces, en el siglo XVI, para catalogar una relación como escandalosa es porque realmente el pueblo veía eso y se decía qué estaba pasando, ¿no? Y iban y se quejaban con el padre y todo. Causaba tanto escándalo esa relación entre Juan Luis y Petrona que lo arrestan 3 veces en Xochimilco por eso. O sea, él se niega a dejar esa relación, aunque ya tenía una esposa y una hija. Ok, pero la esposa y la hija lo van acompañando a todos los lugares donde va. Sí, es que esa es otra cosa bien interesante y que quiero comentar aquí. Su mamá vive en Xochimilco. Su mamá es una mestiza de Puebla que se viene a Xochimilco a buscar una mejor calidad de vida, pero ella tampoco no tiene oficio ni beneficio. Entonces se junta con un calcetero español y tienen a Juan Luis. Ujú. Su papá muere. Y ahí es donde yo me pregunto, pues su mamá, ¿qué hacía? ¿No? O sea, ¿cómo lo sacó adelante? ¿Dónde vivían? ¿Dónde se consiguió una casa? O sea, esos detalles, pues el documento No. no te los dice, ¿no? Entonces, cuando él se casa y con la única hija que le sobrevive, se regresan a casa de su madre en Xochimilco. Entonces, también yo no entiendo estas dinámicas familiares, ¿no? De, bueno, el niño se fue y regresó con una esposa y una hija y pues sí, aquí quédate. Y, Claro. y, re- y resulta que pasan como 4 años sin que se sepa nada y un día le mata un animal a palos a otra india. Sí era violento el tipo. Entonces, era violento. O sea, piensa en esto, o sea, él ya había comprado un caballo robado, ya pues, era como el don seductor, ya le mató una india a palos, El burro. por eso decía, es que era El como burro, la... le mató El el burro. burro, no a la India. Ajá, le mató. Entonces, Ajá. como les decía, es este personaje que pues, se hubiesen encontrado en cualquier barrio, ¿no? De hecho, mira, aquí tenemos, bueno, muchas gracias a la gente que está escribiendo mensajitos, los vamos a leer, pero justo por lo que estás diciendo, mira lo que dice Ricardo Ati. Esa descripción es como el personaje del Buscón en Quevedo, ¿no? Sí, Bueno, síguele, Vladi. Ajá. y no, o sea, piensen, por ejemplo, también tipo Lazarillo de Tormes, o sea, como O que sea, es un todos es pícaro. como, más o menos así, pero hija. Entonces, lo que pasa es que ya después de que lo mata este animal, lo apresan y lo mandan a un obraje a trabajar en Texcoco durante un año, porque pues las cárceles, o sea, la cárcel de la Nueva España no es lo que es ahorita, ¿no? Realmente pocas veces estaban en las cárceles porque no tenían dinero para mantener a los presos. Entonces lo que hacían es que llegaban los obrajeros buscando mano de obra y le decían, bueno, yo te pago la deuda de este preso, me lo llevo y él va a trabajar para mí, yo me voy a encargar de cuidarlo, de todo, y ya no tienes deuda, pero ahora digamos que es mi mano de obra, ¿no? Porque te comentaba que la mano de obra en Nueva España era muy escasa, sobre todo en este momento. Los trabajos eran muy duros realmente, y pues se necesitaba, entonces los obrajeros iban a buscar mano de obra a las cárceles y compraban las deudas. Entonces, pues él se va a Texcoco, pero como dices ahora y como dices tú, su esposa se va con él, o sea, se va al obraje con él, y su esposa lo está siguiendo todo el tiempo, o sea, no se menciona mucho a su esposa en el documento más que como incidentalmente, pero yo me di cuenta que ella fue pues muy importante y siempre estuvo ahí con él, ¿no? O sea, siempre lo acompañó, siempre vio. Y cuando llega a Texcoco, ahí es donde ya surge otro concepto que yo me gustó mucho de Federico Navarrete también, que es el de relaciones interétnicas. Que por ahí mucha gente también tal vez como que no le convence todavía mucho y todo esto,
Pero a lo que me refiero es que en el obraje pues había también indios, españoles, de todo tipo, ¿no? Y en el obraje él conoce a un indio nahua que se llamaba, ¿cómo se llama? Gabriel Sánchez Mateo. Entonces, un niño, bueno, un mestizo de 12 años más o menos, 12, 13 años, no, ya tenía 17, un mestizo de 17 años conoce a un indio nahua, que según yo también era especialista ritual, de 30 años. En la cárcel. En el obraje, en un obraje en el en obraje. Texcoco. Y aquí es otra cosa muy importante, porque de ese obraje de Texcoco yo también lo propuse, siento que era un semillero de la idea del demonio Mantelillos, ¿no? Y ahorita les digo por qué. Él llega a este obraje en Texcoco, pues empieza a hacer amigos y todo esto, conoce a este indio que se llama Gabriel, y el indio Gabriel es un indio nahua, y esto es muy importante, porque no sé si te ha pasado en otros documentos, pero Juan Luis creció en Xochimilco, que es un pueblo de indios, y él sabe hablar náhuatl y español, porque su papá era un calcetero español. Entonces, a mí me da la sensación de que Juan Luis, cuando le convenía, jugaba al indio, y cuando le convenía, jugaba al español, porque sabía hablar los dos No hay lenguajes. descripción de sus rasgos fenotípicos. Sí, y yo siento que era guapo. A ver, empecemos. ¿De qué color era? No dice el color, pero dicen que tenía barba. Ok. Barbado. Ya el puro hecho de tener barba a mí me hace pensar que tenía la piel no clara, no era güero, pero sí tenía un color de piel un poco más claro que el común de los indios. Claro, porque Sobre los todo indígenas eran lampiños, ¿no? eran lampiños, ajá, y porque él es muy dado a seducir mujeres. Entonces siento que él se ponía como, oh, sí, yo soy Don Barbón con mi caballo, mírenme, ¿no? Y pues seduciendo ahí, porque aparte le encantaba seducir indias, ¿no? O sea, era lo suyo, seducir indias, en específico indias, ¿no? Entonces siento que como que las trataba de impresionar, ¿no? De mírenme, yo me veo más español, ¿no? Porque tengo barba, y ando a caballo, y yo sí puedo tener algo que pues, los indios no tienen, entonces siento que le jugaba al guapo, por así decirlo también, ¿no? Era carita. A ver, Ajá. vamos a hacer un alto. Isaura, hasta aquí algunas cosas que comentar de la historia que lleva Vladi. Bueno, sí, como estas culturas de las que se van gestando en los centros de internamiento, por decirlo así, las instituciones totales, ¿no? Podríamos decirlo, porque eran microcosmos, la gente vivía allí. Entonces, y vivían allí con su familia, no es como que lo fueran a visitar, sino que, pues, o sea, y entonces, bueno, esta parte también de cultos muy específicos y de relaciones de pertenencia dentro de estos núcleos, pues también es importante destacarlas, porque digamos, para sobrevivir ahí, pues hay que aprender los códigos, hay que relacionarse conforme a esos códigos, y abren puertas, cierran puertas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que continúe Vladi con el relato, muchas veces esas prácticas, pues no solamente eran de los internos, sino también de los, digamos, de los no de los carceleros, sino de los encargados, ¿no? Y de las personas que se supone que los disciplinaban, ¿no? Entonces, ahí hay como digamos, esta hipótesis que tiene Vladimir sobre que era un centro donde la idea se fue, digamos, distribuyendo, bueno, sí tiene algo de sentido, porque además, bueno, también ahorita que lo explique, se va a ver la necesidad, ¿no? Esa funcionalidad, ¿no? De encontrar ciertas figuras a las cuales atenerse en condiciones extremas o muy violentas o muy duras o muy difíciles, que podrían tener un símil con algunas devociones populares contemporáneas que no son centrales ni hegemónicas, sino que son religiosidades populares asociadas con la ilegalidad o con estos núcleos de vida más marginales, ¿no? Entonces, ahí podemos tender un hilo, si bien hay muchas diferencias, pues también nos sirve mirar al pasado y entender por qué ciertos sectores de la población que viven en condiciones bastante duras y difíciles voltean a buscar estas figuras, ¿no? Y por qué en específico este demonio, ¿no? Entonces, bueno, a ver, prosigue. Ok. Entonces, a ver, Vladi, recuperando, estamos en el obraje. En Texcoco. En Texcoco, ok. 1597. Ya estamos en un obraje en Texcoco en 1597. Y esto que dices ahora ya me parece muy importante y entra aquí porque sí, efectivamente,
yo creo que para poder desenvolverte en el ambiente en el que se mueve la gente marginal, sí tienes que saber los códigos, ¿no? O sea, por ejemplo, piensen ahorita en Tepito, Iztapalapa, digo, no es que estoy siendo clasista, pero piensen en estos lugares donde tienes que saber el código para desenvolverte con la gente y de ahí, si no, evidentemente vas a ver que no perteneces, ¿no? Claro. Y a qué voy con esto, a que no te van a confiar los secretos, ¿no? Por así decirlo, como el conocimiento, ¿no? Que se guarda ahí porque va a haber esta desconfianza y pues como que este distanciamiento, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Juan Luis llega al obraje, va su esposa con él, Juan Luis empieza a trabajar como cardador de lana. El documento no lo dice, pero yo investigando estos libros de Carmen Viqueira, me parece, que es la que habla sobre los obrajes, dice que generalmente las mujeres que llegaban ahí pues, solamente tenían como dos opciones, ¿no? O tortilleras o cocineras. Entonces yo propongo que la esposa de Juan Luis a lo mejor trabajo de algo de eso. Su castigo era estar un año trabajando como cardador en lo que saldaba la deuda que habían pagado por él. Yo no sé por qué, si él mató el animal, por qué su esposa tuvo que haber ido y por qué ella tenía que pagar una deuda que ella no pues, provocó. Y por eso te digo, no sé por qué ella lo está acompañando, lo quiere mucho, no sé, ¿no? Pero está ahí con él. Entonces, cuando está ahí, este indio Gabriel, yo creo que el documento dice que le ve el tatuaje que tenía aquí. Y él le dice, Juan Luis, me lo hice en Zacatecas. Y yo creo, aquí es donde va lo que yo les decía. Federico Navarrete les dice relaciones interétnicas, ¿no? Pues obviamente se requiere como este marco teórico. Pero yo al principio le llamaba amistad, ¿sabes? O sea, cuando llegas a la cárcel, cuando llegas a los anexos, cuando llegas a los psiquiátricos, como estos lugares donde se junta la gente que no funciona dentro de la sociedad. Los marginales. Entre ellos se crean lazos de amistad. Y creo que la amistad es lo que permite que cuentes cosas muy íntimas al otro. ¿Sabes? O sea, no le vas a contar, oye, vamos a hacer un pacto con el diablo a la primera persona que se te atraviesa porque te puede traer problemas. Entonces, ya cuando te haces amigo de alguien, ya le dices, oye, mira, como dices Aura, aquí la condición de vida en los obrajes era muy terrible, ¿no? O sea, los tenían casi pues, explotados, ¿no? Trabajando todo el tiempo, la comida era muy mala, los tenían encerrados, los escondían de las autoridades. Entonces, les pegaban mucho, ¿no? Los azotaban mucho. Entonces, pues como para buscar lo que dice Isaura, esta salida a su sufrimiento, Gabriel le dice, ¿qué te parece si invocamos al demonio? Y Juan Luis le dice, pues, ¿qué demonios? Y él le dice, hay un demonio llamado Mantelillos. Y Gabriel le hace otra pintura corporal aquí abajo, que es como un hombre búho, es un hombre búho. O sea, en el expediente están las imágenes. No la imagen, pero sí la descripción. Ok. Y lo que hizo Isaura fue a partir de la descripción hacer una reconstrucción de la imagen. Entonces, creo que el aporte de Isaura y ya de la tesis es como precisamente esto, o sea, nadie había hecho una reconstrucción a partir de la descripción que él hace del tatuaje, ¿no? Porque más bien los inquisidores hacen del tatuaje. Nosotros, tampoco yo te puedo decir que así tal cual era, ¿eh? O sea, tampoco no me voy a, así era. Pero es precisamente creo que parte de lo que hace un investigador, proponer, ¿no? Decir, bueno, esta es mi propuesta, ¿no? Basado en todo esto, ¿no? Yo creo que este indio Gabriel, quien le hace el tatuaje del hombre búho, en esta parte de aquí, y abajo también le hace 2 corazones asaeteados, ¿vale? El hombre búho y 2 corazones asaeteados. Yo creo que era un especialista ritual náhuatl, y creo que era un especialista ritual náhuatl obscuro, por así decirlo, porque investigando sobre el personaje del Tlacatecolotl, pues está asociado a lo dañino, ¿no? O sea, era un especialista ritual nefasto que se dedicaba precisamente a hacerle daño a la gente del México prehispánico. Entonces, pues Gabriel sabe quién es, y aparte, mi pregunta es, y aquí también es otra cuestión, ¿quién sabe tatuar en el siglo XVI? ¿No? ¿Quiénes saben hacer eso, no? Porque pues esta técnica que él ocupa pues es prehispánica. Y aparte, y es algo que yo les comentaba, ¿quién se hace un tatuaje en un obraje? Claro. ¿No? O sea, tú te has hecho tatuajes, ¿no? ¿Cuánto duele? La sanación, la habilidad de y la en persona. esa época no había gilocaína. O sea, el dolor, ¿cuánto tiempo te va a durar inflamada tu mano?
aparte todos te están, o sea, te están viendo ahí que te estás tatuando, porque pues en el obraje están todos, no es que puedas tener un lugar privado. La higiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que también todo esto influye. Y algo muy importante, y es algo aquí donde también el documento, y sobre todo Juan Luis, y se pone muy interesante esto, porque aquí es donde viene ya precisamente la construcción de una idea. ¿Por qué? Porque el indio Gabriel le pinta a un hombre búho, pero este hombre búho es al mismo tiempo el demonio Mantelillos. Nunca le dice, es un Tlacatecolotl, no, le pinta un hombre búho y le dice, este es el demonio Mantelillos, ¿vale? Resulta también que no solamente Gabriel y Juan Luis tenían pacto con el demonio Mantelillos, resulta que en ese obraje también había un castizo mayordomo del obraje que también tenía un pacto con el demonio Mantelillos, ¿vale? ¿Y cómo saben que tenía un pacto con el demonio Mantelillos? Porque una vez a ese mayordomo se le cayó un librito de 4 o 5 hojas, como de 30 centímetros de largo, que Gabriel dice que tenían la figura de un chivato y un demonio. Que ese libro de Lorenzo, es un castizo llamado Lorenzo, mayordomo, se lo prestaba a Gabriel. Entonces, por eso les digo que aquí se va dando lo que dice Isaura, los códigos, el microcosmos y las relaciones interétnicas. Entre ellos se están intercambiando las ideas del saberes, ¿no? Pero pues obviamente no es lo mismo el demonio del castizo que el demonio del indio, que el demonio del mestizo. O sea, cada uno le va a empezar a agregar, a pesar de que es el mismo demonio, cada uno le está agregando sus cosas particulares, porque el indio Gabriel lo está mezclando con sus tradiciones prehispánicas y Juan Luis lo está mezclando con todo lo que ha visto de su errancia por la Nueva España. Entonces, por eso les digo que este obraje es un semillero de la idea del demonio Mantelillos, porque de ahí salía, o sea, Juan Luis, tenemos el caso de que Juan Luis lo conoce, pero pues ese es el que quedó en el documento y en el que nosotros pudimos rescatar. Yo no sé cuántos más antes de Juan Luis o después de él lo conocieron o le contaron o les dijeron, ¿no? Entonces, pues yo pienso que de ahí salía. Y yo lo que les decía, pues es eso, las ideas viajan con los hombres, ¿no? O sea, tú aprendes algo y ya sales del obraje y regresas a tu pueblo y empiezas a contar del demonio Mantelillos y empieza a irse por todas partes de Nueva España, no hay un control sobre eso. Claro. Entonces las ideas se mueven por toda Nueva España. Y pues bueno, así le enseñan todo sobre el demonio Mantelillos. Y quiero que recuerden mucho esto, que él es que lo que le pinta es un hombre búho, y el indio Gabriel le dice, este es el demonio Mantelillos, un hombre búho. ¿Por qué? Porque cuando termine el año que él debía de estar trabajando en el obraje, la mamá de Juan Luis va por ellos, por su esposa y por Juan Luis. Y otro dato súper interesante, 2 cosas que se me pasaron. Juan Luis embaraza a su esposa otra vez en el obraje. O sea, no pasaron ni 2 meses. Muy cansado no estaba. Sí, o sea, entonces la vuelve a embarazar en el obraje y aparte seduce a 2 indias que también asistían ahí. Entonces, pues él andaba en eso, ¿no? O sea, esa era prácticamente las cosas que le gustaba. Su mamá va por él, regresan a Xochimilco, él y su esposa embarazada, tienen a su hija y él empieza a trabajar como vaquero cuidando el ganado de un italiano llamado Giuseppe, que tenía una carnicería en Xochimilco. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Según estaba prohibido que los españoles tuviesen negocios en los pueblos de indios, pero ahí pues no era español, ¿no? Pero ahí estaba. Y resulta que a los como 2, 3 días de estar cuidando el ganado, él va a una llanura solitaria, se pone de rodillas y hace un reniego. Reniega de Dios, de Santa María, de su madre María, de San Miguel Arcángel y de todos los santos. Y le entrega su alma al demonio Mantelillos, lo invoca, ¿no? Dice, Señor Mantelillos, os ruego que vengáis a mí porque necesito de tu ayuda. Y él dice que se queda dormido cerca del convento de San Bernardino de Siena, que está en Xochimilco. Digo, no estaba construido todavía, pero ya estaba ahí, ¿no? Entonces, él hace este reniego, porque para el pacto con el demonio es muy importante el reniego, como que siempre es lo primero, reniegas, dice, llama al demonio, y él dice que a mediodía, él se queda dormido, ¿no? Como a las 10 de la mañana, porque él dice, pasaron 2 horas, y al mediodía me despertó de un puntapié, fíjate, un hombre ciudadano, todo vestido de negro, un hombre ciudadano muy gordo,
con barbas bermejas, todo vestido de piel morena, fíjate. Lo despierta un hombre ciudadano de piel morena, y eso es algo que les quiero decir. Creo que a los morenos en Nueva España era otra palabra que ocupaban para decir pues, pieles oscuras, ¿no? Realmente. Entonces se le aparece un hombre ciudadano de piel morena, con barbas bermejas, muy gordo, montando a caballo, un caballo también muy gordo, negro, con un caparazón negro, y este hombre venía todo vestido de negro. Entonces, por ejemplo, aquí me acordé, por ejemplo, estas lecturas de Jeffrey Burton Russell, ¿no? Que también decía que en la Edad Media el demonio se aparecía como un jinete todo vestido de negro, con un caballo negro. Bueno, se vuelve a aparecer aquí. Pero yo no creo tanto que sea ese demonio, sino yo creo que él está representando, y por eso te decía que Juan Luis está agarrando todo lo que ha visto en su errancia y está construyendo una idea, porque lo que está representando ahí para mí realmente es un mulato. Ok. ¿No? Él, de los mulatos que le enseñaron a montar, yo creo que él lo está representando ahí, ¿no? O sea, se le vuelve a presentar este mulato y pues lo despierta de un pie y le dice, yo soy a quien has llamado, yo soy el demonio Mantelillos. Entonces, ¿Y por qué gordo? Yo creo que es gordo porque precisamente el demonio que él está describiendo es un reflejo de su condición social. Y yo creo que tal vez oiga muy mal, pero siento que es un reflejo de su hambre y de su carencia. Ok. Y La de entrada, opulencia, ¿no? y pues obviamente es esta opulencia, ¿no? Porque también piensen, o sea, ahorita mismo aplica, o sea, ahorita ¿quién puede tener un caballo? O sea, quien tiene un caballo es Gordo. carísimo. No, y aparte gordo, o sea, come mucho, y aparte de tenerlo gordo implica que tienes muchísimo dinero y que tienes para veterinario del caballo y que tienes para dónde cuidar al caballo y pues para pasearlo, ¿no? Entonces, tienes un rancho o un mini ranchito, ¿no? Entonces creo que es esto, ¿no? De su hambre, de su pobreza. Entonces, Mantelillos es el reflejo pues, de su condición social, ¿vale? Y de cierta manera, como también me comentaba Isaura, es una manera en que él trastoca el mundo, ¿vale? Y ahorita les voy a decir por qué. Se le presenta este demonio Mantelillos en su caballo, y Juan Luis, que también se me hace muy increíble porque supongamos que sí pudiésemos invocar al demonio y se nos presentase, suponiendo, ¿no? Pues Juan Luis se le presenta el demonio y lo primero que le pide es un milagro para poder creer en él. ¿Cómo? O sea, se me hace como la desfachatez total, ¿sabes? O sea, ya soy el demonio. Ay, ¿a poco sí eres el demonio? A ver, haz algo. No manches, o sea, Juan Luis en realidad no es un hombre temeroso. Exacto, no es caja. Y es lo que ella porque al rato vamos a decir, quisiera platicar otras cosas que me recordaban también mucho a Menocchio, porque Juan Luis, como un pequeño paréntesis, habla de que alguien en algún momento le dijo que había 3 géneros de almas. Y se lo vuelve a decir el demonio. Le dice, mira, hay 3 géneros de almas, las que hacen el bien y se van al cielo, las que se hacen el mal y se van al infierno, pero hay un tercer género de almas que no se van ni al cielo ni al infierno y andan todo el tiempo por el aire con los demonios, buscando personas para hacer pactos. Y ellos no sufren, andan tranquilos todo el tiempo en el aire. Entonces Juan Luis despreocupadamente dice, pues mi alma va a ser de esas. O sea, yo ni condenado ni beneficiado, relajado en el aire todo el tiempo por la eternidad con los demonios, ¿no? Entonces, eso, o sea, el pacto con el demonio, cuando la Inquisición lo agarra, dice, mira, son torpezas, está mal, o sea, no creas lo del pacto con el demonio, pero sí les interesa lo de los 3 géneros de almas. Claro. Ahí la iglesia dijo, no, aquí sí hay algo, y le interesaba muchísimo saber quién le dijo eso y a quién le estaba diciendo que había 3 géneros de almas. Pero entonces, bueno, regresemos rápido al demonio. Le pide que le haga un milagro y que le junte todo el ganado que había regado por el pedregal. El demonio le dice, ok, se quita la capa, una capa aguadera que traía, toda de negro, porque él describe su ropa, tenía capa aguadera, calzas de tafetán acuchilladas, zapatos y una espada de cruz sin puente, ¿no? O sea, traía todo el outfit. Y cuando se voltea, él nota que el demonio tiene otro rostro por atrás, tiene unos cuernos a manera de venado, unos ojos muy grandes, nariz muy grande, labios muy grandes, y todo su rostro está hecho de fuego. Yo siento que este segundo rostro, en algún momento yo proponía que era Cernuno, pero yo siento que este segundo rostro más bien lo reconstruyó a partir de las máscaras que les enseñé hace rato. Ok. Por eso les digo que él va agarrando elementos, o sea, es que no sé si se va como entendiendo la idea de cómo se construye una idea. O sea, él va agarrando elementos
de toda su errancia para unirlos y hacerlos coherentes. Pues él les da coherencia dentro de sí, pero lo importante es que no solo los hace coherentes, sino que tienen que funcionar en su contexto como gente marginal. No es que él los cree nomás al azar. O sea, es algo muy importante y creo que es a diferencia mucho de lo que se entiende ahorita con el pacto con el demonio. El pacto con el demonio tiene que ser funcional en algo y tiene que ser funcional en algo socialmente para mí. O sea, no es que me vaya a dar algo práctico. En algo práctico. Ajá. Entonces, prácticamente él lo que le pide es ser un mejor vaquero, seducir muchísimas y seducir muchísimas indias. O sea, ante los inquisidores, él, con toda la arrogancia del mundo, asegura haber conquistado y seducido más de 100 indias, excepto 2 porque eran casadas. Pero pues él en su imaginario era Juan Camaney. Juan Camaney, o sea, A esto, ver, ¿no? pero vamos a hacer un alto porque Isaura tiene cositas que decirnos. Sí, justo acaba de mencionar la parte de la máscara, ¿no? Que creo que ella es al principio mencionó esta cuestión de la tercera raíz y de cómo hay elementos que están ahí imbricados, porque las danzas de los diablos usan unas máscaras muy particulares, hay otras incluso más grandes, digamos, de la parte de África, digamos, de la parte de Senegal y de donde provenían, digamos, población esclavizada, ¿no? Pero, digamos, algunos mulatos eran jinetes. Entonces, el arte del jaripeo, pues, de jinetear, se lo enseña un mulato. Pero también los mulatos estaban en una situación rara de poder, porque muchas veces eran subordinados, sí, de los españoles, pero eran los únicos autorizados para montar, los indios no. Entonces, al mismo tiempo, como que en esta misma idea que va fraguando Juan Luis, hay como ese juego de posiciones en la escala social. O sea, él se puede presentar como un español que tiene, un wannabe español que tiene un sirviente, digo, sobrenatural que es mulato, ¿no? Entonces, okay, claro. como que hay como todo un juego con las posiciones, ¿no? Y se va a ver en digamos, en la interacción cínica que sostiene Juan Luis y cómo maltrata a Mantelillos, ¿no? O sea, no lo maltrata. Sí, no es como justo ahorita va a profundizar Vladimir en esto, no es la misma idea del demonio europeo, ¿no? Justamente que la tesis empieza con esa parte europea medieval, pero como, digamos, en lugar de ser esta entidad omnisciente, aterradora, la fuente de todo mal, acá el demonio familiar pues es compita, ¿no? Y lo acompaña al tianguis y a seducir indias y a hacer los mandados y a que todo sea más fácil, es más bien su chalán, es un diablo chalán, ¿no? Ok. Sí, bueno, es síguele, Vladi. Es lo que yo decía, exactamente lo que también me hizo comprender Isaura, ¿no? De que de cierta manera él al hacer este pacto y tener este demonio lo que está haciendo es trastocando el orden social. Como el orden social, como la pirámide social te aplasta y el sistema novohispano virreinal te aplasta y pues prácticamente si naces pobre te vas a morir pobre y te niega toda posibilidad de salir adelante, pues él en su pobreza puede decir que ya tiene su propio jinete mulato a su servicio, así como él siempre lo vio toda su vida, ¿no? Porque estuvo con los grandes españoles ganaderos que tenían 200, 400 reses, infinidad de vaqueros y tenían, como dices ahora, 4 o 5 mulatos a su servicio, ¿no? Que los mulatos y los negros a veces eran muy temidos porque pues, eran corporalmente más fuertes. Claro. Que los mestizos y los indios y pues los golpes eran pues, más brutales, ¿no? Aunque claro, también los negros sufrían muchísimos azotes, ¿no? Pero sí corporalmente muchas veces los negros y los mulatos se aprovechaban de esta corpulencia física para intimidar a los mestizos y a los indios, ¿no? Entonces, pues ahora Juan Luis con este pacto, pues también él ya tiene, como los grandes ganaderos españoles, él ya tiene su mulato a su servicio, ¿no? Su vaquero mulato a su servicio que le hace todos sus mandados, ¿no? Entonces él está... Quiero que vean esto, no como el pacto con el demonio no nada más es una cuestión ritual, sino que él está trastocando el orden social, es una forma de él de poder obtener todo lo que el sistema le está negando, ¿no? Es una alternativa, ¿no? A todo lo que políticamente se le ha negado. Y lo que les quiero recordar es que no sé si vieron y recuerden esto, que el indio Gabriel le pintó un hombre búho y le dijo, ese es el demonio Mantelillos. Porque ahora el demonio Mantelillos no solo es un hombre búho, al mismo tiempo, porque ya está aquí, es un jinete mulato. O sea, el demonio Mantelillos ya es 2. Y algo muy interesante es que Juan Luis se apodaba a sí mismo Mantelillos. Entonces, ya empieza a tener otro nivel. Ya digo que Mantelillos tiene prácticamente 4 niveles de significación simultáneos
y complementarios, o sea, no son contradictorios. No sé si queda esto claro, o sea, el demonio Mantelillos es un hombre búho, pero ese hombre búho es a la vez un tlacatecolotl prehispánico, pero a la vez el vaquero mulato que se le presenta cuando lo invoca es el demonio Mantelillos, y al mismo tiempo Juan Luis es Mantelillos, ¿no? Porque así era conocido. Entonces, pues ahora también piensen quién se pone el nombre, quién se autodenomina como su demonio familiar, ¿no? Es como si yo fuera por el mundo diciendo, sí, yo soy Vlad y Lucifer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, pero piensan los nombres de usuario de las redes sociales, la gente escoge seudónimos Claro. de sus superhéroes, personajes de lo que les gusta, ¿no? Entonces, pues sí, tomó su apodo de ahí. Y que no quería que se me escapara, yo tengo la hipótesis, no tengo manera de probar, que lo que en realidad escribe Juan Luis es un jinete de la zona, digamos, pues, de la Costa Chica, con una máscara echada para atrás, básicamente, no es que tuviera dos rostros, ¿no? O sea, yo esa es la hipótesis que tengo, pero bueno, ¿no? O sea, que en realidad uno va para el frente, ¿no? Como lo describe, barbas rojas, ¿no? Piel morena, y para atrás, pues el rostro obviamente le debe haber impresionado, ¿no? La primera vez que vi ese tipo de máscaras, porque pues sí representa una expresión generalmente con la lengua de fuera, los ojos saltones, ¿no? Como tratando de impactar, porque ese es el sentido de la máscara, ¿no? Pero como de un evento cotidiano, de un retazo de cotidianidad, se construye, digamos, toda la imaginería, a lo mejor de una situación cotidiana, ¿no? De un encuentro fortuito entre él vio un jinete pasar con la máscara para atrás y en algún momento eso lo atrae cuando lo están interrogando para describir un demonio, ¿no? Ok. O sea, el porque, inconsciente ahí también, ¿no? sí, porque, y esto tiene sentido porque también en Zacatecas sí vimos, ¿no? Como en el Museo de la Máscara, como si muchas de esta tradición de la máscara sí viene como de estas como culturas africanas, llega precisamente a la zona de Guerrero, Veracruz, como que esta zona, y se va expandiendo el arte de la máscara como por toda la costa. Uh-huh. Pero sí, o sea, sí hay como toda una tradición de máscaras de diablos, así como dices ahora, deformes, y que pues yo creo que en el siglo XVI si las ves, pues te impacta, ¿no? De pronto ver Los todos estos cuernos, ¿no? bailes y todo esto, ¿no? Entonces, ya después Mantelillos le hace el milagro, le junta el ganado y le dice, ok, él no sabe leer y escribir. Entonces yo siento que el pacto se hizo a partir de la pintura Tatuaje. corporal y del lenguaje, de una promesa, ¿no? Porque le dice, ok, sí, yo te prometo darte mi cuerpo y mi alma, pero, y ya, le promete eso, y a partir de ese momento él dice que Mantelillo siempre le acompañaba a todos lados en forma de un jinete invisible que solo Juan Luis podía ver, ¿no? O sea, Y que lo como, maltrataba. ¿Cómo lo maltrataba? y es aquí donde viene lo interesante, porque cuando empiezan a platicar sobre su relación, pues sí dicen, no, pues es que él me acompaña a todos lados, me ayuda a cuidar el ganado. O sea, Juan Luis sabía mil cosas, o sea, dice, el demonio me ayuda a encontrar cosas perdidas, a seducir mujeres, y y empiezan a tener una relación muy familiar y muy íntima, ¿vale? Y resulta que pues Juan Luis se enoja con él, lo regaña, deja de adorarlo, le reclama, o sea, como que no lo trata como alguien a quien le tiene miedo al demonio, ¿no? Sino Ujú. como alguien que es su amigo y lo está regañando y sabes que ya me enojé porque no me ayudaste a seducir a esa India, entonces ya no te voy a adorar y vete, pero sabes que ahorita sí ya necesito de tu ayuda, por favor, ayúdame a domar 3 potros. Pero lo interesante aquí es que cuando Juan Luis describe todas sus interacciones con el demonio ante los inquisidores, pareciese como si el demonio tuviese sentimientos, porque él dice es que el demonio se enojó, se afligió, se puso triste, me reclamó, me dijo, o sea, lo dota pues, de emociones, ¿no? Y casi todas sus emociones son de, pues es que el demonio se puso triste, es que se afligió porque lo dejé de adorar en 8 días, me está reclamando que ya no lo deje de hacer, y constantemente todo el tiempo le está pidiendo que por favor recuerde el pacto, o sea, como que le dice, por favor, acuérdate del pacto, no dejes que todo lo que yo te he ayudado sea en vano, mira todo lo que yo hago por ti, o sea, como que constantemente le está recordando como siempre sucede en los pactos, ¿no? Como de no te vayas a echar para atrás, no te vayas a olvidar, que mira que ya te ayudé, o sea, pues el O diablo sea, no es un tiene demonio que necesita constantemente la afirmación del sujeto, ¿no? la O sea, validación, ¿no? y la validación, ajá. No Entonces sí, es el exacto, ¿no? todopoderoso acá, ajá. Porque el demonio tendría que estar mendigando el alma que aparte ya le había prometido, ¿no? Claro. Entonces se nota cómo, o sea, cómo el demonio como se va de como
pues, bajando de nivel hasta que termina siendo su amigo. Lo interesante aquí es que Juan Luis, pues por ejemplo, el documento dice que hace 1000 cosas, era sobre todo muy, siento que era como muy, de esta gente que le gusta andar diciendo todo lo que puede hacer, no sé cómo, se me fue ahorita la palabra, pero de mira, yo puedo hacer esto, y yo hago esto, o sea, como que, de esa gente, ¿Presumido? Echador. como hablador, como esa gente que Ok. no es como hablador, de, como que siempre quiere decir, yo hago esto otro, y mira, pero de cosas que lo pueden meter en problemas, Fanfarrón, sobre ¿no? todo como que le gusta lucirse delante de sus amigos, pero sus amigos terminan espantados realmente de todo lo que él hace, ¿no? Por ejemplo, en algún momento está con unos sin, porque aquí empieza todo, ¿no? Después del pacto, él sigue haciendo su trabajo como vaquero y obviamente en Xochimilco conoce a otros vaqueros, ¿no? Y pues hay muchos vaqueros muy jovencillos, 17, 21 años, ¿no? Algunos vienen de Tacubaya, Guadalajara, Hidalgo. Y estando con ellos, por ejemplo, una vez uno llamado Lorenzo le dice, oye, pues dice a todos, no estaban 4, estaba Andrés, Lorenzo, no me acuerdo el otro cómo se llamaba, y y le dice Lorenzo, fíjate que perdí un paño de narices con dinero dentro. Y le dice Juan Luis, si me pagas yo te digo dónde está. Y le dice, no, no te voy a pagar porque tú ni tienes manera de saber dónde está, porque yo lo perdí, no sé dónde está, yo sé dónde está, dame una hora. Juan Luis se fue y regresó y le dijo, tu pañuelo se te cayó en la casa de la viuda Francisca de Sotomayor, lo recogió su hija y se lo dio a su hermano. Y pues nadie le creyó, pero una semana después supieron que sí había sido cierto, ¿no? Y que sí tenía ya su dinero y pues se quedaron espantados, ¿no? De cómo él supo. Porque él les dijo que el diablo, el demonio le había dicho, pero yo siento que como él se juntaba con gente que robaba y que eran ladrones, pues él sabía, ¿no? O sea, si se pierde un dinero, si alguien se roba algo y tú te juntas con esa gente, es muy probable que sepas quién fue, ¿no? Porque te mueves en ese ambiente, como dices ahora, sabes los códigos, ¿no? Y alguien te puede decir, pero a Juan Luis, como era tan hablador, pues se le hacía pues cool decirle a la gente, es que el demonio Mantelillos me dijo dónde estaba tu dinero, ¿no? Pero eso pues le estaba generando problemas porque pues lo acusaban, lo denunciaban. En otra ocasión, por ejemplo, sabía hacer como cosas de prestidigitación. Les hace un truco de magia. O sea, agarra un hilo, lo corta, se lo mete a la boca, dice que con ayuda del demonio Mantelillos lo va a sacar entero y pues saca otro hilo entero, ¿no? O sea, eso yo ya lo hice, ¿no? Lo hice una vez en un... Y se necesitan 2 hilos, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, es un truco de prestidigitación, pero él insiste en que es el demonio Mantelillos quien le... Y sobre todo para todo quiere ganar dinero, ¿no? Él ocupa muchísimo el pacto también para ganar dinero. Y eso es otra cosa muy interesante porque si tú le preguntaras hoy en día a la gente qué querría a cambio de su alma, generalmente te van a pedir dinero, ¿no? O sea, no, pues dinero. Pero Juan Luis no pide dinero. O sea, Ok. haciendo un pacto con el demonio no pide dinero, más bien como que él trabaja con el demonio para ganar dinero. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y ahorita Sí, les voy a como explicar equipo. como equipo, como que hacen equipo de trabajemos juntos, ganemos dinero, en vez de decirle dame mucho dinero. Ujú. Y hace este ejercicio de prestidigitación, pero hay algo muy importante donde te digo que el documento, y por este suceso es por el que yo llegué al documento, en algún momento está con otros 2 amigos vaqueros, ya me acordé, Andrés y Alonso, y también Lorenzo. Y de pronto en Xochimilco, en San Andrés, en el pueblo de San Andrés que todavía está, que pues, existe todavía ahorita, ven venir una tormenta y Juan Luis hace una ceremonia de lluvias. Mm. Pero es una ceremonia de lluvias prehispánica donde ya incorporó al demonio Mantelillos, porque agarra y les dice, ¿quieren ver cómo yo alejo esa nube que viene aquí y esa tormenta? Y sus amigos vaqueros le dicen, tú no puedes hacer eso, no seas hablador. Y él les dice, no, sí puedo, denme un real. Y no te vamos a dar dinero, pero yo lo que quiero es eso, o sea, él probablemente trabajaba conjurando la lluvia cobrando un real por eso, porque también en Nueva España había gente que se dedicaba a eso, Sí. ¿no? De hecho, Iba de eso llegó pueblo a ser cargo público. iban de pueblo en pueblo conjurando la lluvia, entonces pues él creció en Xochimilco, que es un pueblo de indios, ceremonias de lluvia, ¿no? Que eran las que permanecen hasta ahorita. Entonces, pues los ha de haber visto hacer las ceremonias de lluvia, pues yo ya aprendí, yo sé náhuatl, pues puedo decir que yo sé hacer ceremonias de lluvia, entonces va, se sube a una piedra, se destapa donde tiene la figura, la ve y empieza a soplar las nubes, ¿no? Hacia San Agustín de las Cuevas, ¿no?
y empieza a decir, demonio mantelillos, yo te he de servir siempre, te ruego que me ayudes y que me favorezcas para que no me moje. Y se aparece el demonio mantelillos y siempre le dice, no te preocupes que sí lo haré. Y total, sopla y eso quedó documentado, o sea, eso es lo que a mí me parece y lo que me impactó muchísimo porque quedó en el documento, o sea, los que vieron eso le fueron a decir a la Inquisición, ¿qué crees que vimos? O sea, no te estoy inventando. Ajá. Nosotros vimos, o sea, haz de cuenta, espanta las nubes y ellos se quedan así de, ¿qué pasó, no? Porque pues logró espantar las nubes. Entonces lo convencen de ir a nadar para que se quitara la camisa y pudiesen ver su tatuaje, porque él no se los dejaba, no dejaba que lo viesen, ¿no? Van a nadar, le ven el tatuaje y Andrés Alonso, que son sus amigos, van y lo denuncian con la Inquisición. Y le dicen, mira, Juan Luis tiene una imagen del demonio en su brazo y acaba de conjurar la lluvia, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué está pasando? Van y pues lo detienen, ¿no? O sea, a los pocos días van y lo detienen, ¿no? Lo llevan a la Inquisición y ahí es donde empieza ya formalmente todo el proceso y él empieza a dar toda su declaración, ¿no? Como te decía, los inquisidores no le creen, o sea, en el mismo documento dicen, mira, esta persona ocupó el pacto con el demonio para torpezas y deshonestidades, ¿no? O sea que, por lo que entendí, torpezas pues son relaciones sexuales y deshonestidades pues es juego, azar, cosas, ¿no? O sea, no le creen, la Inquisición, creo que ahí entra mucho esto que yo vi, que realmente los inquisidores españoles no creían mucho en los pactos con el diablo, ¿no? Cuando alguien les decía que estaba haciendo un pacto con el diablo, realmente eran escépticos y trataban de buscar otras razones más lógicas de lo que ahí estaban diciendo, ¿no? Entonces, pues al menos estos inquisidores, que es don Alonso de Peralta y Miguel, y Bojorques, no le creen, ¿no? O sea, dicen, no, esta persona está en la ruina moral y esta ruina moral es la que la lleva a cometer todas estas torpezas y deshonestidades. No, o sea, realmente esta persona no está haciendo un pacto con el diablo, pero vamos a ver, pues investigar qué está pasando con él, ¿no? Y entonces él pues ya les empieza a decir todo esto, los inquisidores aceptan perfectamente bien, que haya conjurado la lluvia, o sea, nunca dijeron, eso no puede ser posible. Cuando Alonso y Andrés les dicen, es que conjuró la lluvia, les dice, sí, eso se puede hacer porque Dios lo permite en sus misteriosas acciones, ¿no? Pero ya durante el interrogatorio, Juan Luis les dice esto que te dije, ¿no? Del tercer género de almas. Y ahí es donde sí ya los inquisidores dijeron, no, esto sí es pues, herejía, ¿no? O sea, realmente también otra cosa muy importante, Juan Luis es juzgado por hereje, ¿no? Entonces, pues esto es herejía y ya le dicen, ¿quién te dijo esto? Y ya también, por ejemplo, mandan a llamar a Gabriel, lo van a buscar, lo traen, Gabriel se presenta ante los inquisidores y él reconoce que sí, que pues él enseñó cosas sobre un demonio. Nunca le dijo que mantelillos ni nada, pero pues él dice eso. Y otra cosa muy interesante, por la cual yo supe que a lo mejor que Juan Luis seguramente debió de haber hablado náhuatl, es que Juan Luis dice que pues él habló con Gabriel y era su amigo y todo, pero cuando Gabriel llega con los inquisidores, él les dice que no habla español y que pues necesita un intérprete, ¿no? Ujú. Entonces, esto puede deberse, según yo, a dos razones. Una, a que Gabriel quería empantanar el proceso, porque pues, también los indígenas aprendían cómo era el proceso y pues yo no hablo español, ¿no? O sea, ¿quieres hablar conmigo? Tráeme un intérprete, ¿no? Y eso pues entorpece increíblemente la comunicación, ¿no? Realmente, ahí viene la declaración del indio, pero pues fue hecha en náhuatl, o sea, a mí no me consta que realmente Gabriel dijo pues, todo lo que ahí está anotado, ¿no? Ellos lo entendieron así, ¿no? Y ya lo hizo como que pues, hispanizaron, ¿no? El discurso en náhuatl. Y él se niega a hablar en español, dice que sí, que pues él realmente invocaba al demonio porque los azotaban muchísimo, ¿no? Y como dice Isaura, invocar al demonio en los obrajes mientras los azotaban era una forma de evitar que los siguiesen azotando, ¿no? Cuando uno empezaba a blasfemar, cuando los azotaban, pues dejaban de azotarlos y es así como ellos pues ya se libraban de los azotes, ¿no? Y pues también pensar esto, ¿no? De que lo que yo les comentaba, viven en un sistema virreinal donde no tienes opción de salir. Vives en un mundo cristiano donde realmente Dios te aplasta, ¿no? O sea, realmente todo este peso de la religión cristiana es mucho para ellos. Entonces, realmente el demonio es una alternativa para ellos, ¿no? O sea, es decir, el sistema político no me va a permitir nunca tener dinero. El sistema religioso me tiene condenado al infierno y a una serie de
rituales que son muy pesados, ¿no? Pero el diablo no me está pidiendo realmente gran cosa, ¿no? Está ahí para ayudarme, y aparte, pues el diablo está aquí siempre, ¿no? O sea, Dios, eso me acuerdo mucho que lo entendí, o sea, Dios está ya muy lejos, ¿no? O sea, pues es tan grande y omnipotente que está allá, ¿no? Pero el diablo está aquí conmigo y me escucha y me ayuda, ¿no? Porque pues Dios no me ayuda, los frailes no me ayudan, el sistema virreinal no me ayuda, pero él sí. Entonces él no solo está trastocando el sistema, sino está consiguiendo todo aquello que el sistema social le está impidiendo realizar. Por eso se llama una aproximación sociohistórica, ¿no? Porque ya lo he repetido muchas veces, toda esta cuestión de la brujería, más que una cuestión ritual y religiosa, pues finalmente se terminó volviendo una cuestión social, porque todo el pacto con el demonio estaba representando el contexto social, su marginación social, sus aspiraciones sociales, ¿no? O sea, yo creo que es imposible que se haya ligado 100 indias, pero ya analizándolo un poquito más a detalle, pues eso nos habla de sus anhelos, ¿no? O sea, de lo que él quiere, de lo que él desea, nos está hablando de su, o sea, como nos abrió una pequeña ventanita a sus, pues a lo que hay dentro de él, a lo que él quiere, ¿no? No, y Lo a que, los valores de la época, ¿no? O sea, el sí, valor claro. de la valentía, yo también en lo que he revisado del archivo sobre pactos, casi todos los hombres lo que hacen es pactar para ser más valientes, o sea, para no tener miedo, ser fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, son valores de una época. Y aquí sí, aquí retomo algo que también me dijo Nemo, no, siento que no puedo hablar como de patriarcado, machismo, pero sí noto que al menos entre Mantelillos, que es varón, y Juan Luis, que es varón, hay una complicidad de varones, ¿sabes? O sea, como que Pacto patriarcal. hay como hay un pacto diabólico patriarcal, ¿no? O sea, no Ajá. sé si tú lo has analizado en los documentos que has hecho, y una vez me lo explicaron, en la Nueva España las mujeres casi no pactan con el demonio, más bien van con las hechiceras mulatas. Mm. Como que la red de apoyo entre las mujeres se teje diferente en la Nueva España a como construyen las redes de apoyo los hombres en la Nueva España. Por ejemplo, nos decían que las mujeres no recurren al demonio en la Nueva España porque quienes las están golpeando y maltratando son los hombres, ¿no? O sea, todas estas cuestiones de hechicería amorosa que se dan entre las mulatas y las españolas, que tiene que ver con que, pues, que el hombre no me golpee, ¿no? Para amansarlo, para tranquilizarlo, para calmar sus celos, porque, pues, de hecho estaba legalmente permitido que el hombre golpeara a la mujer, ¿no? O sea, prácticamente era tu derecho, ¿no? Te alzó la voz, pues golpéala, güey, o sea, pues está en la ley, güey, o sea, no hay pedo, güey, ¿no? Entonces, pues estas mujeres, si son golpeadas por hombres, no van a recurrir al diablo, que es un hombre, para pedirle ayuda, porque son ellos quienes las están golpeando. Entonces, Claro. por eso recurren a las hechiceras, ¿no? Que son las que tienen el chocolate, las plantas, y esas son la red de apoyo de las mujeres. Pero los hombres no, los hombres, pues como son, como ya vimos, ¿no? Viriles, violentos, pues ellos sí recurren al demonio, ¿no? Y se crea como esta complicidad entre los dos, ¿no? Porque pues Mantelillos le ayuda a seducir mujeres, ¿no? Le dice, mira, como que ya ablandó su corazón, ¿no? Ya puedes ir a hablarle porque va a ceder con su voluntad, ¿no? O dime cuál te gusta, ¿no? Y yo te ayudo, ¿no? Entonces se van como solapando, se van O sea, ayudando mutuamente. Mantelillos es un alter ego, ¿no? Sí, o sea, te digo que Mantelillos es muchas cosas, porque es un reflejo de su condición social, pero también es un reflejo de sus anhelos, de sus esperanzas. Yo pienso que también el hecho de que siempre esté con él habla mucho de la soledad de la errancia. O sea, es un niño que se va solo, ¿no? Y que sí va teniendo amigos y va todo esto, pero pues piensen que es un niño que de pronto ya está en la cárcel y pues las cárceles y ahorita son peligrosas y son lugares complicados que, como ya vimos, también tenían o sea, la Santa Muerte, San Judas Tadeo, son los santos de los marginados ahorita, pero pues el demonio Mantelillos era era un demonio de los marginados en aquel entonces, o sea, también nos habla de que la gente en los sectores cerrados, donde estaban todos estos seres marginados, también tenían sus propias deidades, ¿no? Sus propias, o sea, como les decía, la Santa Muerte ahorita, San Judas Tadeo, Jesús Malverde, pues también en ese entonces la gente marginada tenía propios santos para gente marginada, ¿no? El demonio Mantelillos podría ser uno de ellos. Entonces, esto es como, pues, de las cosas más interesantes. Ya finalmente pasa todo el proceso, ya, pues, finalmente pasa ahí muchos meses, muchos años, el proceso es larguísimo, o sea, su proceso dura como 4 o 5 años, lo vuelven a mandar a los obrajes,
pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si Saura quiere aquí comentar algo. Bueno, decías que no se sabía, ¿no? Sí, hubo hay dos menciones localizadas, ¿no? Posteriores, ya no del siglo XVI, pero un mulato, sí es mulato, que también menciona mantelillos, y en Colombia una mujer acusada de hechicería, pero no recuerdo si es del 17, donde se narra, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó Mantelillos a Colombia? No lo sabemos, ¿no? Ok. Sí. Esto es muy interesante porque nosotros conocimos a Mantelillos por este indio Gabriel que le pintó La El catológica. búho. el búho, pero lo interesante es que Isaura descubrió otro documento de como 5 años después de cuando, o sea, Juan Luis, hagan de cuenta que pues, ya queda en el proceso, él, hagan de cuenta que estuvo en un auto de fe en el Zócalo, el 25 de marzo de 1601, ese auto de fe es famosísimo, es porque donde estuvieron los Carvajal, o sea, Juan Luis estuvo viendo cómo quemaron, cuando juzgaron a todos los Carvajal por judíos, ¿no? Él estaba ahí, que también se me hace súper interesante, ¿no? Porque no sé si tú sabes, ¿no? La historia de toda esta familia Carvajal judía que finalmente fue toda quemada, ¿no? Pues él estuvo en ese auto de fe donde los juzgaron a ellos. Él no murió quemado, le dijeron, mira, ya tuviste tu auto de fe en el Zócalo, que vuelva a lo mismo. Yo no sé si las familias iban a ver a los, o sea, pues tu hijo va a tener un auto de fe y lo van a azotar, lo van a regañar, vas a ir a verlo, no vas a ir a verlo. Yo no sé qué la familia qué hacía, ¿no? Con sus presos, ¿no? Porque aparte Juan Luis, pues lo suben a este caballo de albarda con 200 azotes, desnudado, gritando todos sus delitos. Yo no sé si su mamá y su esposa, pues fueron a acompañarlo, a verlo, como que incluso a Natalia Urra le pregunté eso, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿Qué hacían las familias con sus presos, ¿no? ¿Los veían, los acompañaban, no iban? O sea, me intriga mucho, ¿no? Cómo las familias reaccionaban ante ellos, ante todos estos sucesos, ¿no? Finalmente él pasa el auto de fe, dicen que lo van a mandar a las galeras del rey en España, ya no se sabe si llega o no, pero es muy interesante porque Isaura descubre otro documento de 5 años después, otro proceso inquisitorial contra un mulato llamado Pedro Hernández, que cuando él da su declaración ante los inquisidores dice que una vez pues, él vivía en las minas de Taxco, precisamente, ¿no? Era como el ayudante de un español minero muy rico, pero finalmente estos ayudantes mulatos a veces eran como sus hijos adoptivos, ¿no? O sea, lo había tenido su criada negra y pues desde niñito creció con ellos, ¿no? Entonces, como dice Isaura, como él podía montar a caballo, pues mandan al sirviente mulato a que haga todos los mandados, le dan toda la confianza, ¿no? Y se vuelven seres muy queridos, como que los esclavos negros eran muy, algunos, no todos, pero sí eran algunos muy queridos y muy apreciados. Como la cabaña del tío Tom. Por los españoles, ¿no? Porque pues era su gente de confianza. Entonces, pues resulta que este negro, este mulato que se movía con negros en ambientes mineros, llega con unos negros y les dice, te voy a contar una historia de un vaquero que se llama Mantelillos y que hizo un pacto con tu demonio y que, o sea, les cuenta toda la historia de Juan Luis 5 años después de lo que pasó, pero lo interesante es que da detalles que solo Juan Luis y los inquisidores sabían y que solo aparecen en ese primer documento de 1598. Entonces aquí la duda surge de cómo se enteró de Juan Luis, cómo sabía detalles tan específicos, si lo conoció, le platicaron, tampoco se sabe, ¿no? Pero lo interesante es que Pedro Hernández también tenía un pacto con el demonio Mantelillos, pero él conoció al demonio Mantelillos porque le ganó, él lo tenía bordado en una como ropilla, en forma de medio corazón aceiteado. Y cuando la Inquisición le pregunta por esa ropilla, le dice, no era mía, yo se la gané a otro negro que era esclavo de un padre, y este negro es de la tierra Jolofe, que es Senegal. Entonces, ya después yo supe que la gran parte, y esto es como dato que les paso, gran parte de los esclavos que llegaban a Nueva España durante el siglo XVI eran del África Central. Entonces ellos traían todas estas ideas también de los demonios. Entonces, al final mi propuesta es que el demonio Mantelillos era un demonio negro, pero africano. O sea, debe haber sido algún ser sobrenatural. Por los labios africano. también. Es que, ajá, ojos grandes, nariz grande, labios grandes, o sea,
te da como que este fenotipo, y a mí me da la sensación de que puede haber alguna deidad, ser sobrenatural africano de Senegal, que fue demonizado y que pues, se perdió como su identidad en el viaje en barco hasta acá y terminó llegando como el demonio Mantelillos. Entonces es un demonio Mantelillos que aparece en muchísimos lados, porque aparece en África, aparece en Nueva España, aparece en Texcoco, aparece en Xochimilco, en el centro de México, y muchísimo después también aparece en Colombia. Como dice Isaura, en el caso de, ese documento está en pares y está completo también, el de Paula de Gilús, no sé si lo conoces, que es muy famoso ese documento, pero es larguísimo, porque son 4 procesos como de 100 fojas cada uno, o sea, es larguísimo, pero Paula de Gilús, que era como una esclava también me parece, que había nacido en el Caribe y que había llegado a Colombia, también aseguraba que conocía al demonio Mantelillos, ¿no? Y finalmente cada persona que va hablando del demonio Mantelillos lo describe de manera diferente, pero siempre, siempre está muy asociado a cuestiones sociales. O sea, como que siempre lo ocupaban como para hacer una crítica al, ¿cómo decirlo?, al orden social establecido. Como que el demonio Mantelillos era un demonio que les permitía, sobre todo, y creo que esto es lo que rescato, más que cumplirte favores, creo que lo importante del demonio Mantelillos era un demonio que te permitía romper el orden social. Entonces, salirte de ese orden social, ¿no? Entonces siento que era por eso por lo que lo buscaban mucho los sectores marginales, porque siempre aparece entre sectores marginales, excepto en uno, siempre aparece entre sectores marginales de la sociedad, y siempre les ayuda, ¿no? Como que a salir de este peso o hacerles una crítica a todas estas cuestiones sociales. Entonces, se me fue rapidísimo 1 hora y cuarto, no sé si quieran platicar algo más. Vamos a poner los mensajes para ver qué dice el público. Bueno, Russell Álvarez dice que excelente. Alfonso Argueta Batres saluda desde Guatemala. Saludos. Sí, saludos. Saludos. Ángel en el infierno, 1 mes esperando estos saludos. Bueno, pues Ángel, esperamos que te haya gustado el tema y que pues sobre todo que ayude a la gente a explorar, ¿no? Y a imaginar cómo podían ser estos pactos demoníacos en la Nueva España. Iris Moreno nos dice, tiempo de diablos, usos de la cultura y el pasado en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros africanos, de Itma Amanda Varela Huerta, recomiendo. Sí, gracias. Mi super compa, mi super comadre, la saludo desde acá. Saludos, Iris. Sí, qué buen libro, sí, sí, porque yo quisiera decir algo y creo que yo, sobre todo porque yo lo descubrí y quisiera decirlo, que creo que no hemos reivindicado lo suficiente a los pueblos afrodescendientes, ¿eh? O sea, como que creo que por lo que yo leí, o sea, fueron importantísimos sobre todo del siglo XVI, XVII para la conformación de nuestra identidad como mexicanos. Creo que aportaron muchísimo. Creo que, no sé por qué, como que la historia los empezó a borrar y pareciese que nada más somos españoles e indios, ¿no? Pero creo que la importancia de estos personajes dentro de la sociedad novohispana fue muy importante y creo que sería gracias, Iris, porque creo que es como estos textos que nos ayudan a volverlos a poner en el mapa y a decir, bueno, aportaron muchos, hay que revalorarlos otra vez, ¿no? No dejarlos ahí. Entonces, creo que hay que redescubrirlos y volverles a dar su lugar, o sea, volverlos a nombrar para volverles a dar su lugar que merecen dentro de la historia de México. Tenemos a Manolo Nogueda, dice, según Pilar Gonzalo Aispuru, no existieron las castas, esto que venían diciendo como tal, sino las calidades de sangre. El sacerdote te ponía tu calidad según estuviera de humor o si le convenía. Si le convenía y pone ahí una carita de dinero. Poner una calidad más alta como mestizo o español. Claro. Sí, porque eso también tú no las habías dicho una vez, como que toda esta cuestión de las castas viene con este espíritu clasificatorio de la ilustración, ¿no? O sea, de que había de categorizar a todos y pues hagámoslo con las razas, ¿no? Claro. Pero pues realmente, no, los cuadros de castas pues era como su sueño de cómo pudo haber sido una sociedad, ¿no? Pero realmente en la realidad pues no, la gente no sabía bien, o sea, era imposible decir, ¿tú eres lobo? No sé, sí, realmente creo que mi papá murió hace mucho y no supe, o sea, no se dividía así, ¿no? Realmente las sociedades de castas nunca existió. Claro. Weaver LMC,
Sigo impactada por el dato de padre a los 13 años. Pues ya ve, desde el siglo XVI ocurren estas cosas. Digo, hay que señalar que todavía no hace tanto, o sea, mis abuelos se casaron, bueno, mi abuela se casó a los 13, ¿no? O sea, como que en muchos lugares de la República sí había, o sea, esto de casarse chicos, ¿no? Porque a los 20 ya eras alguien que se había quedado, ¿no? Entonces, y todavía eso sigue en muchos estados de la República. Dice Otto que era chaca, jajaja. Sí. Pues es que, pues sí estuvo como 5 o 6 veces en las cárceles, o sea, pues yo digo, yo siento que también era una persona violenta, o sea, a mí, por lo que él dice, siento que era una persona violenta. No, pues sí. Bueno, Sam A. Linares dice quizá era francés, no sé quién, pero bueno, por ahí Sam, si nos puedes escribir. Iris nos cuenta, pues acuérdate que las mujeres eran propiedades de los hombres en ese momento. Claro, y Por en eso. realidad hasta hace 3 días eso seguía pasando, ¿no? Sí. El quinto poder, que tengan una magnífica Chopanili. Muchas gracias. Gracias. Euskaro del Río, auténticas construcciones sincréticas liberadoras. Vale. Y nos pregunta el mismo compañero, un protocernuno curupira me parece más una máscara de venadito de Curi Mezcalito. Bueno, no conozco a Icuri Mezcalito, pero... El venado, o sea, la cornamenta del tatuaje, por la descripción, en algún momento dice como con astas de venado, ¿no? Tal vez ahí se refiere. Okay. Pero ahí también creo que sería interesante, o sea, cómo existe la figura del búho cornudo, ¿no? Que hay en Europa, pero cómo en la transliteración, bueno, cómo en el traspaso del lenguaje oral al escrito y en la parte de la imaginación, alguien pudo haber interpretado un búho cornudo como cornudo con astas, ¿no? Entonces, claro, no como los piquitos que tiene el búho europeo, pero ahí tiene que ver cómo son los búhos allá, cómo son los búhos acá, qué tipo de fauna, ¿no? Nutre los imaginarios y las figuras antropomorfizadas o zoomorfizadas, ¿no? Que ahí traíamos una discusión si Mantelillos era una figura antropomorfa o una figura zoomorfa, ¿no? Entonces, ajá. ¿Y qué concluyeron? Antropomorfa. Pero es que, ¿no? Sobre todo por lo gordo, ¿no? Me impresionó mucho eso, ¿no? Lo de la gordura. Ajá. Que ¿dónde empieza o sea, cuál es la diferencia, no? Pues como nos llevó un debate de cuál es la diferencia entre antropomorfo y zoomorfo, ¿no? Porque pues, si te dicen, no, pues es un búho, es un hombre con, porque dice, él describe el tatuaje, ¿no? Como un hombre con garras de pájaro en los pies y manos y pues cabeza de búho, ¿no? Entonces, pues es un antropomorfo, o es un, ¿cómo era? ¿Un búho antropomorfo o un hombre zoomorfo? Ajá, así. Bueno, dice Cristian, mulatos como capataces. Sí, pues eran ellos, muchos eran los capataces y pues aprovechaban de esto, ¿no? Para golpear a los indios mestizos. Manolo Nogueda, en la danza de los diablos se grita la palabra Rujá, que es el nombre de un demonio que invocaba para salir de su estado de esclavitud y sujeción en la que se encontraban. Gracias, Manolo. Sí, qué interesante. Luna Lucífera, qué magnífica charla, gracias por compartirla, pues aquí los compas. Iris dice, también es curioso cómo a los demonios en América siempre se los llevan al baile, los naturales. Incluso en el libro Los demonios de la tierra, compendio de historias, es común esto. Sí, como que en América se le pierde pues el respeto, ¿no? O sea, no es esta cosa horrorosa, dantesca, etcétera, sino que es un personaje más de la vida cotidiana que además tiene muchas implicaciones culturales sobre lo que hay en el contexto, ¿no? Bueno, dice, ¿dónde podemos seguir a Isaura Eugenia? A ver, Isaura. Bueno, estoy con Matena Glaucopis en Facebook, ¿no? O en Instagram. Y pueden mandarme solicitud de amistad y ya charlamos. Por cierto, quiero decirles que la tesis de Vladi está en la PDFteca en la categoría que se llama Penínsulas Parafísicas. No me pregunten qué es eso, pero se me ocurrió ponerle así, ¿vale? Iris dice fanfarrón, no sabemos si le dice a Vladi o a quién, ¿no? Pero yo creo que le dice a Juan Luis. A Juan Luis.
A los dos. Rubí, saludos, Rubí. Hola. Cristian, el Shinigami de la Nueva España. A ver, Totalmente. Sí, digo, no es que tuviese ahí su Death Note, pero Por pues ahí, sí era por ahí. como prácticamente ayúdame a conseguir esto y pues ahí está, ¿no? Entonces, sí era como, sí, o sea, sí es como un demonio generalmente que te ayuda a cumplir como deseos, generalmente como que encontramos también esa característica en común, ¿no? O sea, como que es un demonio que a lo largo de todas sus apariciones en diferentes épocas y lugares, casi siempre cumple deseos, pero creo que lo que desea la gente te habla, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que desea la gente te habla de su contexto social y como dices, de los valores de la época, ¿no? O sea, lo que claro, voy a desear ahorita, pues no va a ser lo mismo que va a desear la gente en 100 años o lo que desearon hace 100 años, pero habla, ¿no? De todo de todas las carencias, de todos, pues lo que quiere la gente, ¿no? De todo lo que sufre, padece debido al contexto en el que se desenvuelve. claro, Digo, los si deseos. fuésemos muy ricos, si tuviésemos todas nuestras necesidades y preocupaciones ya satisfechas, no tendríamos, pienso que no tendríamos que hacer pacto con el diablo ni por qué invocarlo, ¿no? Creo que realmente también eso es algo muy importante y algo que les decía, no siempre les voy a decir esto, ¿no? Si el Estado mexicano cumpliese pues la función para la que está diseñado, con darnos pues buenos sueldos, buenas sistema de salud, salud mental, todo eso que implica, ¿cuál sería nuestra relación con las prácticas mágicas religiosas, no? Porque muchas veces nos relacionamos con ellas a partir de las carencias que tenemos, ¿no? Salud, dinero y amor, que es básicamente todas las preocupaciones de la gente, ¿no? Claro. Bueno, nos preguntan si en Xochimilco, pues sí, en Xochimilco, aquí cerca. Mantelillos Granicero, ese mismo, ¿no? Dice Pedro Pablo, interesantísima historia y una muy, muy amena charla. La tesis que hiciste al respecto está disponible para consulta, sí, está en Tutibilus y también supongo que está en consulta física en la ENA, ¿no? En la Sí, Escuela de Antropología. sí, ya la subí también a academia.edu, pero también me dijeron que le van a subir a la mediateca, pero pues quién sabe cuándo vaya a hacer eso de la ENA, ¿no? Pero debe estar en la mediateca de Lina. Bueno, si no, búsquele en Tutibilus, Penínsulas Parafísicas, ahí encuentra la tesis de Vladi. Luna Lucífera, ojalá luego puedan hablar sobre las mujeres y la hechicería novohispana. Lo apuntamos. Sí, ahí si Anel nos invita para hablar de eso, también Claro que sí, ya saben que aquí entramos. estamos puestísimos. Manolo, los hombres recurrían a mujeres, pero también a otros hombres hechiceros y usaban mucho los chuparrosas o colibrís, disecados para atraer mujeres. Sí, pero por favor, ya no maten colibrís, se los están acabando, es una desgracia, porque sí, pues se usan para muchos amarres y estas cosas, y pues lo único que está pasando es que nos estamos acabando la especie, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, sí me tocó ver una vez en el mercado de Sonora una bolsa así llena, pero llena ya de puro colibrí muerto y dije, oh, por Dios, esto es, o sea, y aparte son chiquititos, entonces para tener todo eso lleno, han de haber sido, Claro. y Sí. sí, sientes feo, sí. José Luis González nos dice, Dios está lejos, el diablo está cerca aquí. Me encantó esa afirmación del pensamiento de nuestros antepasados. Felicitar a quien dio luz a esta página para permitirnos deleitarnos con su contenido. Larga vida a todos. Pues, Gracias. Euskaro, miren cuántos mensajes. sí, o sea, que no esperaba tantos mensajes. Apellido materno de mi padre era Carvajal. Parece que algunos sobrevivieron en Guadalajara y sobre todo en Michoacán, cuando Porque eran estábamos hablando de los muchísimos, ¿no? judíos, ¿no? Y Uh-huh. los Carvajal eran una familia grandísima, sí, sí, sí. ¿Son todos los registros de la Inquisición tergiversados o algunos son sinceros de los acusados? Uy, a ver, ¿quién se anima? No, pues es que, por ejemplo, siento que aquí ya viene como la labor hermenéutica, ¿no? De pues, ponerte a analizar detalladamente, porque para mí fue esa la labor, ¿no? Porque aparte, yo se los conté así, pero en el documento todo viene en desorden, ¿no? O sea, no hay un orden cronológico, yo tuve que sentarme a poner todo en orden, de mira, pasó esto primero, luego esto, y porque él da la información así, y sobre todo él miente muchísimo, ¿eh? O sea, porque aparte es muy curioso porque en el interrogatorio ante los inquisidores él llora, suplica, pero miente todo el tiempo, o sea, todo el tiempo los está queriendo engañar y les está mintiendo y lo tuercen en la mentira y no, perdón, ya, y les vuelve a mentir y llora, y tú ya les va a decir la verdad, y lo vuelven a cachar, ¿no? Uh-huh. Y los inquisidores llegan y dicen, bueno, este güey nos está mintiendo todo el tiempo, este güey está llorando todo el tiempo, o sea, también es eso, ¿no? Como que como investigador te toca
como con pincitas agarrar y decir, no, mira, esto fue una mentira, no, mira, esto más o menos tiene sentido, esto ya lo dijo, entonces tal vez sí. Entonces sí estoy diciendo, entonces, pues hay de todo, ¿no? Hay mentiras, hay verdades a medias, hay omisiones. Entonces, al final lo regañan por eso, ¿no? Porque les dijeron, mira, tú sabías más de los que nos quisiste decir, ya no te vamos a seguir interrogando, pero realmente por eso te vamos a castigar, ¿no? Porque sabías más de lo que nos dijiste, sabes de más personas, pero no nos quieres decir, entonces, pues, castigado, ¿no? Las leyes silenciosas del texto, diría Michel Desertón, ¿no? Hay que buscarle ahí. Bueno, seguimos. Ricardo Atl, que por cierto, Ricardo nos mandó, muchas gracias Ricardo, un PDF con su obra de 2012 que pues la hizo a partir de la guerra en el Calderonato. Entonces, muchísimas gracias Ricardo, ya está en la PDFteca tu trabajo. Y dice, las máscaras que describen me recuerdan a los tastuanes en Jalisco y Zacatecas. Sí, Okay. porque les digo que hay como toda una, o sea, México, yo no lo sabía, pero sí tiene como una tradición de máscaras, o sea, como de gente que se encarga de diseñar máscaras para carnavales, festividades, incluso ya ahorita ya como para cuestiones estéticas, ¿verdad? Porque sí vimos, pues todo esto, ¿no? De toda la influencia de la máscara para México. Matt Dier Sorum, todo lo que la religión católica no le gusta le pone arbitrariamente diablo. Pues sí, O ¿qué todo le lo que vamos no a decir? entiende, ¿no? Claro. Samantha Adame, muchas felicidades al expositor, genial que nos brinde otra manera de pensar la sociedad novohispana a partir de la construcción del demonio. Pues es que el demonio es buen personaje. Sí, espero que haya quedado claro esto, ¿no? De que sí se va construyendo, ¿no? O sea, no es que surja así de pronto, sino, o sea, como que la gente hacemos eso, ¿no? No nos llegan las ideas así ya completas, sino que vamos sumando cosas, ¿no? Les vamos dando coherencia, pero sobre todo recuerden mucho eso, ¿no? Que tienen que ser funcionales. O sea, si el demonio mentalillos no funciona dentro de la sociedad de algo práctico, realmente no tiene sentido su Claro. presencia, ¿no? Bueno, dice Iris, seguimos resistiendo. Sí, Iris, por eso se creó Tutibilus, para resistir. Matt Dier, viva México, Abon los inquisidores genocidas. Abon los inquisidores genocidas. Bueno, no entendí la frase. A ver, viene un texto larguito y varias preguntas. Nemian. Sí, buenas noches a todos, fue un gusto haberlos escuchado. Disculpen por el comentario tan largo. Mi pregunta y problema histórico que me surge de este tema gira en torno a la naturaleza y atributos del diablo con base en documentos inquisitoriales. ¿Qué tanto nos estamos aproximando a la concepción del acusado si tales documentos estaban filtrados por la interpretación del inquisidor de pensamiento occidental al redactar los testimonios? Y seguramente hubo presencias de religiosos e intérpretes, a ver si puedo, no, hasta ahí se quedó el mensaje. Déjenme ver si Nemian escribió el resto. No. Pero bueno, un poco entendimos la idea de Nemian, ¿no? Que bueno, tiene que ver con lo que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, evidentemente sí hay una influencia muy fuerte de la cosmovisión occidental, cuando es lo que pasa también con los confesores de monjas, ¿no? O sea, en realidad la monja no está escribiendo todo lo que ella quisiera, sino le tiene que dar la arista al confesor. Entonces, esto, pues en Inquisición evidentemente es parecido, ¿no? Sí, creo que aquí es importante. Quisiera hacer un comentario sobre el poder instituyente del archivo, ¿no? En el sentido que lo marca Derrida. O sea, la versión que queda pasa por este filtro del poder que decide qué versión va a quedar, pero también, también el momento de la inscripción está marcada por el uso de un lenguaje jurídico muy específico, ¿no? De esa época y además vinculado a lo religioso, ¿no? Que le daba nombre, forma y estructura a la situación, ¿no? Entonces, claro, hay toda una mirada occidental y un léxico occidental y unos conceptos occidentales, bien lo decían, a todo lo que no cabía, pues es diablo, es del diablo, ¿no? Porque así se constituye Occidente. Entonces, al escoger la manera de construirlo narrando qué queda dentro y qué queda fuera, pues, digamos, el reverso del documento también es la mirada sobre la disidencia, ¿no? O sea, qué es lo que se va
Por eso quiero enfatizar lo que decía Vladimir, no les preocupaba que hiciera pactos para torpezas como seducir y pues, ser un mejor jinete, eso pues qué, lo que les interesaba y les preocupaba era el valor herético de su idea de las tres almas, Claro. porque finalmente cuando te quitan el miedo o el deseo, que son los motivadores humanos, te quitan el miedo al infierno, pero también el deseo de la salvación. Qué hueva la salvación, ¿no? Pura gente pues bien aburrida que nunca hizo nada. Entonces dices, bueno, si no me voy a ir ni para arriba ni para abajo y voy a andar en los aires, pues entonces me despreocupo. Entonces ese relajamiento era lo que asustaba a los inquisidores en el sentido de libre pensamiento, ¿no? O sea, como alguien que no tiene temor de ser controlado, ¿no? Claro. Ujú. Luna Lucífera, me encanta conocer estos temas porque son parte de nuestra identidad cultural y a través de ellos me permite entender por qué creemos lo que creemos y por qué pensamos lo que pensamos. Qué interesante volver a adueñarnos de nuestro folclore. Gracias, Luna. Manuel Aguilar, saludos desde San Lucas, Huitzihuacán, Chiautla, Estado de México. Perdón por mi mala manera de decirlo. ¿Podría recomendar alguna bibliografía para el caso que habla de Texcoco? No, fíjate que no tengo. Todo lo que yo les conté realmente es o sea, como que está basado en la confesión de él que da en el documento. O sea, realmente no hay como un estudio pues, o sea, qué buena idea realmente ahorita. No hay un estudio sobre el obraje y el demonio Mantelillos en Texcoco. O sea, nada más es la mención, pero yo sí creo que ese punto es clave, ¿eh? O sea, si le escarbáramos o sea, porque incluso yo lo busqué, o sea, como que traté de ver obrajes que hubiesen habido en Texcoco para ver más o menos dónde estaba. No pude localizarlo, pero yo sí creo y los motivo mucho a que si alguien pudiese explorar esa beta del demonio Mantilillos en Texcoco, en el obraje, siento que sería increíble, ¿saben? Porque siento que ese obraje, como les decía, era un semillero de ideas, o sea, de ahí la gente se estaba compartiendo ideas y de ahí salían para toda Nueva España, ¿eh? Fíjate, Entonces, Vladi, que tuve una alumna que ella estaba haciendo una investigación, ella trabaja en cárceles, ¿no? Y decía que, no me acuerdo en qué cárcel, pero es una de aquí de la Ciudad de México, cuando un preso va a salir ya de la cárcel, tienen un demonio pintado en una pared y van y le rezan. para Ahí, ya no regresar, creo. pues yo creo, ¿no? Pero ella tiene incluso los dibujos que le hacían los presos de estos demonios, que son a los que como que le dices, pues ya, ahí te ves, aquí otra vida empieza, ¿no? Sí, es Sí. interesante también lo de las prisiones. Bueno, Euskaro nos dice Morelos es un ejemplo, no sé de qué, pero luego manda muchos aplausos y un demonio. Ariel, me encantaría que hablaran más del diablo en la brujería novohispana. Bueno, pues hay que hacer otro live porque este ha Sí, tenido digo, mucho yo aquí sí éxito. quisiera hacer como, digo, ya, no, ya sé que tal vez todos no lo sepan, pero sí quisiera que quedara un poco claro la diferencia en que también creo que influye en que, por ejemplo, él sí utilizan la palabra diablo, pero sí quisiera que supiesen que él se presenta como un demonio, ¿no? O sea, Que no y por son la ejemplo, misma cosa. ajá, y él mismo lo dice, bueno, yo soy el demonio Mantelillos, tengo 3 hermanos, buenos días, buenas noches, Alcarraza, y los 4 somos pajes de Lucifer, quien nos enseñó todo nuestro oficio o beneficio, ¿no? Entonces, sí entender también que Juan Luis no está haciendo tratos con el diablo rey del infierno, sino con un demonio que es de sus pajes, pero pues que también tiene ciertas capacidades, ¿no? Dulce González, muchísimas gracias por todo. Mi tesis va encaminada a las representaciones malignas y el conversatorio me está ayudando a aclarar varios puntos. Qué bueno, Dulce. El rollito de esto es que los historiadores salgamos de la academia y nos podamos comunicar un poco afuera y decirle también a la gente qué hacemos, ¿no? Otto, ¿habrá cambiado esa visión del demonio de 1550 a 1590? Uy, es que yo creo que el punto es que el demonio muta todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y el demonio como que la imagen del demonio se, pues se sintoniza con el contexto social. Entonces, no podemos decir, este es el demonio del siglo XVI.
O sea, no. A ver, Isaura. Digo, para tener un símil de nuestra época, ustedes recuerdan las películas de la profecía de los 80 y cómo marcaron ciertos imaginarios sobre el demonio en el siglo XX en Occidente a partir de un texto hollywoodense, bueno, una producción hollywoodense, ¿no? Entonces, o sea, cómo cada época justo va teniendo sus oleadas y sus cambios. Habría que pensar, digamos, ya en nuestro tiempo también más reciente, cuáles han sido esos cambios de enfoque, ¿no? Porque también, digamos, está la parte de la parte mediática, que a lo mejor es la parte hegemónica, pero está, digamos, los que son practicantes o que son creyentes o que pertenecen a, digamos, en este tiempo existe una iglesia de Satán, ¿no? O sea, está institucionalizada, o sea, existen otras maneras tanto en lo particular como en lo colectivo de ver el demonio, y supongamos que en esta época también, ¿no? O sea, a lo mejor la visión dominante era, pues es todo lo malo, y la visión pública dominante, pero en lo privado, porque eso también ha sido muy de la Nueva España y de México, que hay unas cosas que son públicas, pero en lo privado no se sostienen, ¿no? Claro. Es como una doble vida, ¿no? O sea, como que el gran asunto con la Nueva España y luego México es que hay una vida pública con ciertos valores, pero también hay una vida privada donde pues pueden ser valores contrapuestos, ¿no? Nada más eso. Otto, si no le tenemos temor a Dios, ya imagínense al otro. No, Otto, tenle temor a Dios. El quinto poder. Aplausos, genial, Vladi. Ay, qué bueno que les gustó. Sí. Ariel, todo mentiroso. No esperaría nada menos de alguien así, jajaja. Supongo que la historia de la brujería y lo oculto está llena de mentiras de ambos lados. Bueno. Ricardo Atl, muchas gracias. Jake As, saludos, agradezco la recomendación del diccionario de sinónimos y antónimos que la doctora Nel me comentó cuando fui su estudiante en Puebla. Y saludos a los demás conferencistas. Saludos, te quiero mucho. A ver, aquí está la otra parte de Nemian. Ya apareció. Y seguramente hubo presencia de religiosos e intérpretes en el proceso como señales. Por ejemplo, un colega trabajó el tema de los duendes en la Nueva España y proponía que el acusado tenía ya interiorizada la idea de duende, porque así aparece escrito. No obstante, en el seminario le lanzamos la duda de que si no pudiera tratarse de un ser mesoamericano, quizá un chaneque, con atributos mesoamericanos, pero que fue llamado duende por el inquisidor. Lo que cuestionaría es la idea de que igualmente veo que tu trabajo, creo que las estoy leyendo en desorden. Igualmente veo que tu trabajo recupera el caso tratado por Fernando Cervantes y su propuesta de subcultura demoníaca y de Javier Ayala Calderón sobre las representaciones del diablo negro. Me gustaría revisar tu trabajo, colega, y poder dialogar, ya que yo me encuentro haciendo una tesis justo sobre los discursos del miedo al diablo y al infierno en sermones en náhuatl, y suelo poner énfasis en qué implica a nivel emocional y cosmovisiones, cuando se pretende traducir y refunciona. Y aquí está completo, saludos colegas. Bueno, Demian, perdón, lo leímos así como en pedazos porque así fue apareciendo. Pero ponte en contacto con Vladi. Sí, sobre todo porque Fernando Cervantes es la segunda vez que me lo mencionan. La primera fue en Zacatecas, que me preguntaron si lo había leído, y la verdad es que no lo he leído. El diablo en la Nueva España. Sí se llama así, ¿no? No, perdón, no, ese es el de Javier Ayala. Javier Ayala sí lo leí, o sea, sí, ese sí está citado ahí, pero Fernando Cervantes no, y ya me dio mucha curiosidad. Entonces, gracias por esa recomendación, y sí, Nemian, sí me acuerdo. Entonces, pues cuando quieras platicar y cualquier cosa que te ayude, ahí estoy en Facebook. Saludos, Nemian. Manolo, es un proceso inquisitorial sobre unas mujeres en el virreinato del Río de la Plata. Las acusaban de que en la noche se escapaban de sus amos, hacían fuego, invocaban al diablo y que cada una de ellas bailaba con su diablo. Eso suena a un aquelarre magnífico. Un aquelarre, ajá. Perreando hasta abajo con el diablo. Sí, magnífico, comparto, saludos. Gracias, Herraez. Manuel Aguilar, existió un obraje en la hacienda del Molino de Flores en Texcoco. Sí, está diciendo. Sí, les digo que hay que checar eso. Sí, gracias por ese dato. Herraez, Morelos es un ejemplo de afrodescendientes influyentes. Sí, y también es un ejemplo de un montón de obrajes, ¿no? Por el rollo del azúcar. Y el arroz después. Sí. Ariel,
Por eso, del diablo, jajaja, el que va con D mayúscula, ese diablo, jajaja, me encantó el conversatorio. Gracias, Ariel. Qué bueno que les gustó. Y dice Erraiz que una Michi. Pero Bueno. siento que fue más monólogo, pero bueno. Bueno, pues nosotros quisiéramos seguir hablando de estas cosas, pero ya hicimos casi 2 horas, ¿no? Sí. Entonces tampoco queremos cansarlos, pero muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atenta, a la gente que sigue conectada. Gracias a todos los que nos dieron like, corazoncito, hasta a los que se rieron, porque hubo quien se rió, porque en estos temas, pues hay gente que realmente piensa que no hay nada importante que decir, ¿no? Pero creo que con la participación de Isaura y de Vladi, vimos que en realidad una cosa o una historia que puede parecer como más de Jaime Maussan, nos habla directamente de el contexto en que se vivía y nos habla también de una cosa muy interesante que es justamente el miedo, ¿no? O sea, cómo cada época tiene sus miedos y en este sentido, pues los no miedos también. La gente extraordinaria, súper valiente, súper fuera de lo común, que bueno, estaba muy bien tu comparación con el Menocchio, ¿no? Entonces, ¿con qué se despiden, muchachos? No, pues nada, solo agradecerles muchísimo por haber estado aquí y pues espero que puedan descargar y leer la tesis de la página de Tutibilus para que me den sus opiniones. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí y que hayan aguantado. Isaura. Somos como esos seres intermedios que andan por los aires, ¿no? Sin miedo a la condenación, básicamente. Nada más. Gracias. Bueno, pues despedimos a Vladi, muchas gracias. Despedimos a Isaura. Y a ti que nos estás viendo, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a tener un conversatorio sobre las prácticas necropolíticas en México, ¿vale? Van a estar, creo que 5 investigadores, no me acuerdo, y voy a moderar, yo voy a estar de moderadora, entonces mañana los esperamos a las 8 de la noche. Y dice Pedro Pablo, de Carlos Trejo más bien, no de Maussan. ¿Cuánto aprenderían ambos de Vladimir? Cientamente, jejeje. Y Iris dice, linda noche a todos, muchas gracias. Cristian dice que estuvo de lujo y nos vemos entonces mañana. Cuídense mucho, gracias por estar aquí, chao.